Listo. Pasa a vosotros, hermano. Estoy en Colima con mi amigo Jesús Ornelas. Jesús Ornelas me invitó una tuba. Yo no sabía que era la tuba. Y resulta que el hermano Daniel Fierro vende tuba y está muy rica. Pero el hermano Daniel nos abordó él y dijo, le hacía con las manos así y me dio gusto que es una... como diciendo, aquí hay una oportunidad, ¿no? Así es. Y él nos abordó, hermanos, y dijo, planteó un argumento, y es lo que vamos a platicar él y yo. Un saludo para los hermanos de Mexicali, hermano Daniel. Un saludo. Y un saludo. Sí. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Sí, hermano Daniel, me planteabas como nos abordaste. ¿Por qué nos sentamos? Nos sentamos, ok. Sí, y tú tómalo de acá, hermano. Ahorita acercarte porque si no, no se oye la voz. Está bien. Sí, no puedo así, hermano. Así. Por favor, quien sigue la transmisión, si de repente no se oye, ahí váyanos diciendo cómo va saliendo la transmisión. Si se necesita más audio, más volumen, pues ahí estamos al pendiente. Nos acercamos, ¿no? Sí, Daniel, me decías que Cristo era el camino. Es el camino. Es el camino, pero que había otro camino para llegar a Cristo. No. ¿O cómo era el planteamiento? Hay un solo camino, que es Jesucristo. Pero para llegar a ese camino, Cristo establece apóstoles. Oh. Yo no puedo ir directamente con Cristo si no hay un hombre de Dios, un apóstol de Dios. Ok, yo te preguntaba con qué texto fundamentabas ese argumento, ¿no? Claro que sí. Porque yo como pastor evangélico planteo que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Así es. Jesucristo hombre, ¿no? Así es. 1 Timoteo 3:5. Entre los hombres y Dios es Jesucristo. Entonces hay otro mediador entre Jesucristo y la gente. Entre los hombres y Cristo hay un mediador. Hay un solo mediador. Puede haber uno a los que Dios ponga. Ajá. ¿Dónde fundamentas que para llegar a Cristo hay mediadores? Ajá. Con la Biblia. Con textos, sí, claro. Sí. No vamos a hablar sin textos. Ajá. En Hechos 13:47 nos dice así: porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para la luz de los gentiles para salvación hasta lo último de la tierra. Un punto. Está hablando Pedro. No, está hablando Pablo. ¿Cómo es posible? Voy a regresarme tantito. Si Cristo es el autor y consumador de la vida eterna, es el camino, la verdad, la vida. Sí. ¿Cómo es posible que Cristo le diga a los apóstoles, nos ha enviado el Señor para salvación? ¿No le da la salvación Jesucristo? Sí la da, es el autor. Pero para llegar a Cristo ocupamos a los apóstoles. ¿Por qué no leemos el texto? Sí, leamos. ¿Qué es? Hechos 13, 47, 49. No soy muy buen que retiene mucho los textos, pero con la ayuda Los de Dios, ¿verdad? encontramos. Sí. 13, 40 y qué. 47 al 49. Ajá. Dice desde el 46 para contextualizar, Sí. ¿no? Dice, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a los judíos, ¿no? Sí. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Sí. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿No la da la salvación Jesucristo? Sí. ¿Por qué puso a Cristo a los apóstoles? Los predicadores son necesarios, ¿no? La pregunta es, si Cristo da la salvación, ¿por qué pone a los apóstoles como salvación también? No dice que los pone como salvación. No, así dice el texto. Sí, pero es por la predicación. Porque sí. dice un texto, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Ahorita si quieres vamos para allá. Sí. Entonces, el hecho de que haya predicadores no quiere decir que ellos son los salvadores bien. o son el medio, ¿no? Son el medio, no son los apóstoles. Es que todo debe ser en orden. ¿Sí?
está Dios, Cristo y los apóstoles. No nos podemos brincar a un lugar y tomar un lugar que no nos corresponde. Hay una pregunta que le quiero hacer en ese punto. ¿Solamente los apóstoles predicaban o predicaban todos? Allá voy. Hay que irnos en orden para aclarar una cosa y luego la otra. Sí, claro. Entonces Cristo pone a los apóstoles y les da una autoridad, una facultad, un poder, igual que Cristo la tenía. Pregunto, A ver. ¿los creyentes que no eran apóstoles predicaban también o no? Sí, algunos predicaban. Todos predicaban. Bueno, algunos predicaban porque Cristo les decía, el que no es conmigo es contra vosotros, es contra mí. Entonces todos tienen autoridad, no nomás los apóstoles. No, Para predicar. no. No todos. Vamos al texto mejor. Ok. Vamos a leer en Romanos 10, 13 y 14. Romanos. 10, 13 y 14. No todos pueden predicar. Es cierto, A ver, se diga. toman la libertad de predicar. Pero la pregunta es, vamos a leer el texto. Vamos a mejor. leerlo. 10. 13 y 14. Dice. Observe bien el texto, Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Síguele. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Hasta ahí deténgase. Sí, ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Observemos, todos pueden predicar, lo pueden hacer, pero la pregunta es, ¿son enviados? Por ejemplo, a usted que lo envió, el Espíritu de Dios. no puede ser así, ¿eh? No puede ser así. No, aquí nos en orden, aquí nos contextos. Ok, entonces, Por ejemplo, usted... permítame una pregunta. tiempo. ¿Esteban era apóstol o no? Ahorita vamos para allá. No, respóndame porque... Lo que pasa aquí que nos estamos brincando. No nos preguntas. estamos brincando porque usted quiere decirme que solamente los apóstoles estaban autorizados. Ah, mira, ellos tenían la autoridad. Bien. Esteban era apóstol, No, no era. predicaba Y predicaba. y tenía la unción de Dios. Bien. Sí, ¿Sí o no? Sí. Ah, pero ok, entonces, ok. Ahí va. Muy bien. Vamos al texto mejor. Viene el texto así. Si yo le digo a usted que me dé el texto donde dice a usted que el Espíritu de Dios lo envió, deme el texto y va a ver lo que no me lo va a poder dar. Que el Espíritu de Dios nos envía. Así es, deme el texto. Claro que sí. le Deme voy el a- texto. Claro que sí, se lo voy a dar. A ver, Mateo. Aquí se va a ver los caminos, las diferencias de doctrina. Aquí se va a ver lo verdadero, lo que es verdadero y lo que es falso. Aquí se va a ver, o sea, no lo hago por ofender a los hermanos, Dios me No, libre. para nada. Dios me libre, ¿eh? Yo lo hago para que tengan para tener el conocimiento Ok. de la verdad. Ahí le va el texto. A ver, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ajá, ¿y usted cómo lo entiende ahí? No es como lo entienda, es Vamos a como ver. lo dice. Bien, vamos a ver el texto. Ok, aquí estas palabras se las está dirigiendo no solo a los 12, ¿A quién se la está se las dirigiendo? está dirigiendo a todos los que se habían juntado antes de la ascensión. Vamos a Hechos capítulo 1. Tiempo. No, Vamos. permítame expresar el Sí. argumento, Ah. ¿no? Los pasajes paralelos dicen que se habían juntado más de 500 hermanos porque él estuvo apareciéndose por 40 días y 40 noches. La gente cree que esto es solamente a los apóstoles. No, los hermanos que se habían reunido, Hechos capítulo 1, entonces les dice, vayan por todo el mundo. Pregunto, ¿Pablo y Pedro fueron a todo el mundo? No, Ok, entonces ¿quién ha difundido el evangelio ¿Me a todas permite? las naciones? Hasta Otra ahí, vez. hasta ahí. ok. Le digo, hay que irnos en orden. Hay a veces que nosotros tomamos un texto y queremos queremos, ¿cómo se le dice? Acreditarnos ese texto. Yo siempre les he dicho, vean de qué están hablando, a quién están hablando. Claro, claro. Y dice el texto así, es que no lo leyó todo completo, por eso ¿Qué parte me faltó? antes del 28, del 19 en adelante. ¿verdad? Sí, es lo mismo. Por Y tanto, Jesús, ir no, y permíteme, hacer es que discípulos. es antes, Antes, ¿cuál me faltó? 2 textos antes.
El 16. Le hablo tantito fuerte para que escuchen No, no, lo no que se están preocupe, hablando. no se preocupe. Ah, ok. ¿Qué dice el texto? El 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Me permite? Sí, sí, claro. ¿Cuántos? 11. No 500. No, Ok. aquí no dice 500, Ok. pero hay pasajes paralelos que sí dice que estaban todos los hermanos, Bien. María, la madre de Jesús, reunidos. Si quieres, ahorita vamos para allá. ¿Cuánto ascendió? Ajá. Es la misma escena. Vamos a luego platicar de ese, pero primero con ese texto. Y dice, y los 11 discípulos se fueron a Galilea, donde Jesús les había ordenado. Ujú. ¿Cuántos eran? 11. No dice que nomás eran 11 los que estaban ahí. Bueno, ahí sí dice que Hay que son leer. 11. Sí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, claro. Al monte monte. donde Jesús les había ordenado. Aquí tiene usted varias citas paralelas, Marcos 14, 28, Mateo Mire. 26. Dejemos tantito ahorita esos, ¿cómo se le llama? Pasajes paralelos. Vamos a dejarlos tantito ahí, porque hay que sujetarnos a lo que dice el texto. Y Sí. también lo que dice el contexto y otros pasajes que se refieren a lo mismo. Ahorita vamos para allá. aclarar, ¿no? Bien, ahorita vamos para allá. Ahí ese texto me está hablando que Jesús le dice a los apóstoles, váyanse a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Sí. No era para todos. Y les dijo, toda autoridad. No se los dijo a los 500. Y dice, y algunos de los apóstoles dudaban. Ok, Dijo, permítame hacer una pregunta ahí. Ok. Si usted dice que nada más eran los 12, 11. 11, ok, Judas ya había muerto. Así es. Pregunto, ¿Pablo, Pedro fueron a todo el mundo? Ahorita vamos a continuar. No, para pues allá. contésteme porque me quiere decir que nada más a ellos recibieron el mandato. Mire, cuando yo digo apóstoles, no me estoy refiriendo a números. No me estoy refiriendo a cuántos son. No. Cuando yo digo apóstoles, me estoy refiriendo a la autoridad que Cristo les dio a ellos. Mire, Volvemos al punto, los demás no tenían autoridad. vuelvo otra vez a repetir. Nomás 12, No, 11. bueno, ahí le va. No me entendió. Cuando yo digo... Esteban predicaba sin autoridad. Cuando yo digo apóstoles, cuando se menciona la palabra apóstoles, no se está refiriendo a cierto número, a 11, 12, 15, 50, no. Se está refiriendo a la potestad, a la autoridad que ellos tienen, ese título que Dios les da. Vuelvo al cuestionamiento. Si nada más eran 11 los No que eran tenían 11. autoridad, ¿No? aquí usted dice que nomás es Ah, para mira. ellos. Usted me está diciendo que nomás estos. Ajá. Ahora dice que no. Lo que pasa es que aquí veo que se está confundiendo. A ver, Ahí Cristo está hablando con los 11 apóstoles, nada más. pero había más. Ajá, sí había más, pero todo a su debido tiempo. Todavía, cuando le habla a los 11, eran los únicos que había, no había más. Pero iba pasando el tiempo y Dios iba poniendo a los que él quería como apóstoles. Por ejemplo, Pablo no era uno de los 11 y fue Pablo más después que los 11 apóstoles. Entonces aquí, ¿qué es lo que me trata de decir? A ver. Que usted se está acreditando un texto que no le corresponde a usted. Yo hace rato le pregunté. Entonces nada más debería de haber predicado Pedro, Juan, los 11 y los demás, ¿no? Viene otra vez. Todos los apóstoles tenían ese mandamiento. Todos. Todos. En ese caso, yo le dije hace rato a usted que me mostrara un texto bíblico donde diga que a usted lo está acreditando para que predique. Usted no quiere que aparezca mi nombre. No, me permite. Gamaliel Calderón. No, ¿me permite? Y usted le está dando un texto que no le corresponde a usted. Se lo demuestro sino a los apóstoles. Bueno, se lo demuestro con el contexto si me da oportunidad. A ver, Ok, vamos a Hechos capítulo 1. Vamos a ver Hechos. Vamos a leer Hechos. Que es un pasaje paralelo a la ascensión. Ok, se lo voy a leer. Es que Cristo todavía no ha ascendido. En vez que lo busca, y todavía Cristo no había ascendido. Todavía Cristo le está diciendo a los apóstoles, toda autoridad me es dada. No dijo que voy a ascender. Bueno, todavía no le leo y ya está argumentando. No, es que mientras que lo busca. Déjenme leerlo. De mientras que lo busca. Ok. Dice en Hechos 1:4,
Ok. Muy bien, En el hermanos. primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ajá, los Ok, apóstoles. sí, perfecto. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ajá, Y estando juntos, ajá. les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Así Pregunta, Así ¿la es. promesa del Padre qué es? ¿Qué es ¿Qué la es? promesa? Es la recepción del Espíritu Santo, ¿no? Sí, Ok, Sí. pregunta, ¿sobre cuántos cayó? ¿Sobre los 12 o sobre Eh, todos los que estaban ahí junto con María y todos los que se habían juntado? Pregunto, Sí. ¿nomás sobre los Lo que pasa apóstoles que- o nomás o sobre todos? Lo que pasa es que aquí yo veo que se está saliendo, No, sí, veo que usted se está saliendo de la pregunta que yo le hice que no me pudo contestar. no, se la estoy Ahí le va. contestando porque Pedro no predicó al final del mundo. Ah, Pedro no fue a todas las naciones. eso- De hecho, Pedro nunca salió de Jerusalén. Ajá, Correcto. Estoy de acuerdo con usted. Perfecto. Bien. Entonces, ¿quién predicó? Sí, para allá voy. Hay que irnos con fundamentos, con bases, de lo que se está hablando, nada más. Yo lo único que le pedí, que me diera un texto bíblico donde diga que usted fue enviado por Dios. Estoy... Y usted me está citando un texto que no le corresponde a usted, Yo le sino a estoy- los apóstoles. Si yo le estoy citando este texto, cuando yo me vaya, dijo Cristo, enviaré al Consolador, Ajá. no os dejaré huérfanos, ¿A quién se lo está diciendo? estaré con vosotros. Sí. Pregunta, ¿solamente los 12 recibieron al Espíritu Santo o fue toda la mira. multitud que estaba en el aposento alto? Todo a su debido orden. No hay que brincarnos y hay que señalar si eran 12, 11 o a los demás. Todo en Aquí orden. dice quién estaba, por eso no me ha dejado terminar de leer. Dice aquí. Y estando juntos, ya lo leí, ¿no? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, etcétera. Verso 6. Entonces los que se habían reunido Ajá. le Hablamos preguntaron el día de- diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No toca a vosotros, toda la cuestión, ¿no? Ok, entrados subieron al aposento donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, los apóstoles. Y todos los apóstoles. Ok, y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres, con María, la madre de Jesús. ¿Por qué ellos reciben el Espíritu Santo junto con los 11? Otra vez, yo soy una de las personas que me gusta que me contesten cuando les hago la pregunta. No que me revuelvan todo, no que me revuelvan las cosas, sino que me contesten lo que estoy preguntando. Cuando la persona me contesta, o mi deber cuando me lo demandan, que yo les conteste, con muchísimo gusto, es contestarles. Bien. Ahí tenemos otro tipo de panorama, nada que ver con lo que usted me está diciendo. Usted no estaba ahí. No, claro que no, pero O sea, nada que ver. la recepción del Espíritu Santo, mire, el argumento mío es este, a ver si sí. me lo está captando. A ver, a lo mejor yo no soy el que... No, cuando Jesús se va, deja el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no está Pedro, mira. aquí no está Pablo. Entonces, los que han difundido el Evangelio no fueron los 11, Bien, deja... fueron los discípulos que tenían el Espíritu Santo. Y lo que nos autoriza, Bien, deja... le voy a decir mi último texto para que me lo Deja argumente. aclarar eso primero Ok, para... recibiréis el Espíritu Santo. ¿Para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, A en los Judea. apóstoles. No, dice ahí, para todos es la promesa. Se lo leo. Dice En así. Hechos A capítulo ver, 2 se dalo. lo leo, se lo leo. Es que no está hablando nada que ver con lo que estamos platicando, ¿ah? Ya metí otro tema, pero No, está bien. no, la respuesta mía es esta. ¿Quién me autoriza a mí para predicar el Evangelio? A ver, ¿quién El me- Espíritu de Dios, porque por Espíritu de Dios se predica la palabra. Bien. Si, No se si predica por un señalamiento de Cristo directamente, le voy a decir por qué. Porque Cristo no está aquí para señalar a aquel o a aquel. Mira, ahí es, hay El un que se error muy quedó aquí grande, es el ¿eh? Consolador.
hay un error muy grande. Deme el texto primero para que Ok. vea que no dice así. El texto dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:36 2:36 al 38. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién va a recibir el don del Espíritu Santo? ¿Los bautizados o él? Ahí tenemos otro tipo de panorama totalmente diferente de lo que estamos predicando. Explíqueme por qué. Mire, ahí le está hablando, si nosotros leemos anteriormente, de ahí el texto. Se lo voy a leer para que vea lo que dice. Sepa pues certísimamente a la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificaste. Está hablando con la de la casa de Israel, con los judíos. Claro. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los judíos, no usted, los judíos, al oír esto, se compugieron de todo corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué haremos? Varones, ¿qué haremos? Pedro les dice a los judíos, no a usted, a los judíos: arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y añade una cosa más: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay una preguntita ahí. ¿Para qué lo iban a recibir? ¿Me permite? No, pero le estoy haciendo una pregunta. Sí, con muchísimo gusto se la contesto. Mire, esa promesa de recibir el Espíritu Santo es una promesa. ¿Para qué? Desde el Antiguo Testamento está esa promesa. Pero nada que ver con una predicación como la pregunta que yo le conté. Yo le voy a demostrar lo contrario con un texto. Tiempo. Si usted recibe el Espíritu Santo, ¿ya puede tener la autoridad de predicar? Conteste usted. ¿Puedo contestar? Sí, conteste. Mire, el Espíritu Santo, Acércate más. como usted lo dice, es el consolador. ¿Sí? Ajá. ¿Para Es qué el se consuelo. recibe? ¿Para qué es un consuelo? ¿Tiene poder? Bueno, en No, español, ¿para qué se recibe? si leemos la Biblia en inglés, te dice the helper, el ayudador. Bueno, No ¿para tanto qué como es? un consolador. Si lo tomamos literalmente del español, Lo pues que sí, pasa vamos es a que hay hablar de varios consuelo. contextos en la Biblia Ajá. donde el mismo Espíritu Santo es consuelo, es ayudador, es guía. Entonces no podemos Es referirnos maestro, solamente es... No, es para muchas cosas. Entonces, Claro. si nos referimos solamente a un aspecto, no vamos a llegar en concreto a lo que usted quiere. No, lo que yo digo Porque es usted en lo que concreto es lo que quiere, que el Espíritu Santo le da poder Mi para pregunta- tener autoridad, porque alguien me debe de dar esa autoridad Ajá, sí. para legislar. No para legislar. Hablo Usted en- está metiendo pero- una palabra que pero- no está dentro. Pero hablo en el contexto de lo que usted quiere. No, lo que yo ¿Quién quiero... le da derecho a ser abogado? No El estoy título. hablando de ser abogado ni de ningún título. Estoy tratando de darle un ejemplo No, pero está con poniendo- tal de que usted se concrete. Está poniendo palabras en mí que yo no he dicho. No. Yo no quiero legitimar jamás, ningún mire. abogado ni nada. Con mucho gusto les ayudo, pero no Lo que quiero legitimar. Siéntese. No, pues siente usted también. Sí, se va a Lo que quiero legitimar es esto, porque es la pregunta que él me hace. Está ¿Con qué castigado. ¿verdad? autoridad predico yo? No digo alguna autoridad para legislar, eso usted lo inventó ahorita. No, yo estoy legitimando esto. La pregunta que él me hizo. ¿Qué es legislar? No sé su tema, es que no es el tema, Perfecto. no es el tema. El Perfecto. tema es, Disculpe. el texto dice así: recibiréis poder cuando viene venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Escuche primero el texto. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y la frase que me interesa, hasta lo último de la tierra. Es lo mismo que Mateo 28:19. Y de hacer discípulos a todas las naciones, es lo último de la tierra. Y aquí mi argumento: lo que te da autoridad para predicar no es un señalamiento de Cristo en persona, ni un señalamiento suyo para mí, sino recibir poder para ser testigo de Cristo en todas las naciones. Si Pedro no está aquí, entonces ¿quién predica? ¿Su pregunta? Mi pregunta es, si los apóstoles eran los únicos autorizados para predicar y él no me supo contestar por qué se lo predicaba dije. Esteban, Porque era mandado por los apóstoles. Bueno, ahorita que le contesté.
¿Puedo hablar? Sí, claro, ya Ahora puse, sí, ya. ya puse mi argumento. Sí. El texto al cual usted se refiere al principio, cuando me dice, y recibiréis poder del Espíritu, ¿dónde lo dice en la Biblia? Sí, Por no eso lo he leído. No, sí lo he leído, pero yo quiero saber que usted sepa en qué lugar está. Aunque no diera con la cita, la No voy hay a problema, buscar, no hay pero problema, se lo estoy recitando. Pero sí quisiera para que se fuera todo el contexto. ¿En qué situación, en qué tiempo? Ok, quiere Eso. contextualizar. Eso, sí. Perfecto. Para que usted también sepa y vaya Sí. de acuerdo. Estoy de acuerdo con usted que deberíamos leer todo, ¿no? Sí. Para ver Lo si es importante cierto. de esto es que a lo que usted me dice, que es el Espíritu Santo, es en un momento diferente al lugar o tiempo que usted lo quiere poner. Vamos a verlo. Por eso quiero que usted... Hechos. Sí, voy a buscar. Es que hay otro texto relacionado. No, es que para que lea el texto donde dice, bueno, léalo. ¿Quiere leer ese exactamente? Yo No, voy o sea, a iniciar es que- otro argumento, ¿no? Está bien. Pero Bueno. vamos a leer el que usted quiere. Para llevar la dirección misma de la Biblia. Porque por algo la Biblia está en los libros así y va exponiendo algo histórico sucedido, trazado así. Por eso en el libro de los Hechos, el que nuestro hermano leyó, dice, y otra vez, excelentísimo, vuelvo otra vez a repetir, quiere decir que ya traía algo ya trazado, hablando en el libro de los Hechos, cuando el hermano leyó en Hechos capítulo 1, versículo 1. Quiere decir que aquel hermano ya había relacionado otras cosas, entonces quiere decir que va en la segunda parte, no va en lo mismo. Una pregunta en lo que el pastor busca. La Biblia está los 66 libros que tiene la Biblia están puestos cronológicamente. Puede ser, no necesariamente debe ir así, pero Génesis, Moisés, o sea, va de acuerdo a los hechos históricos que van ocurriendo. Pero En un- si hablamos, por ejemplo, de un Job, o si hablamos, por ejemplo, de un Marcos, que es el... Claro. Marcos, hablando de quién, Marcos, el que está en la Biblia. ¿Del libro de Marcos, Biblia? el apóstol, Bueno, ya, si hablamos de eso, entonces va en un hecho histórico. Entonces Marcos jamás se relacionó con Job en vida. a lo que voy es de que, por A ejemplo, Marcos es el tercer libro, el tercer evangelio de 4. El segundo, perdón, de 4, pero es el más antiguo. Pero Entonces, ¿de qué tiempo? No se sabe, hay diferentes Pero eso no escuelas. tiene nada Unos que dicen ver que es con- Mateo, el Pero otro. por ese- Era va una en el- pregunta anexa va en a el lo hecho que estaba... histórico, ajá. pero va después de Sí, del de fallecimiento Job, de de- Cristo. sí. No, va después del fallecimiento de Cristo. Sí, así es. Y Así Job es totalmente... Aquí está el texto. Adelante. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué llegó allí el Espíritu Santo? Para que fueran testigos, para que se esparciera el Evangelio. ¿Cuál fue el motivo? Eso fue nada más. Sí, la predicación a todas las O sea, quiere naciones. decir, a lo que yo estoy entendiendo de usted, Ajá. quiere decir que el Espíritu Santo da la facultad. Sí, aquí dice, se lo vuelvo a leer. Y entonces, ¿para qué usted que leyó ahorita hace rato en Hechos 1, 2 y 3 y 4, Ajá. ¿por qué les dio mandamientos a los apóstoles? No solo a los apóstoles. No, ahí dijo donde usted leyó. Sí, entiéndame una cosa, y es donde... Es que, por es eso donde- digo que hay que poner las cosas en el hecho Sí. histórico donde pasaron. Si Porque yo si no tomo- nos podemos confundir. Sí, si yo tomo su argumento, entonces tengo varias preguntas. A ver, La adelante. primera es, ¿solo ellos recibieron el Espíritu Santo o fueron todos los hermanos que se habían reunido en el aposento alto? Contésteme eso para saber si nomás Fueron los todos. Fueron todos, ok. Si fueron todos, Pero dando por cierto de que los apóstoles ya lo habían recibido. ¿dónde dice que lo habían recibido antes? ¿No dice? No, ¿No lo he leído? no, he leído que dice que sopló y dice Y recibieron. recibir. ¿Y qué hicieron? Ok. ¿Y qué recibieron entonces ahí?
No dice que recibieron. Sí, dice. ¿Qué dice? A ¿Dónde ver, dice que recibieron? Pues dice que lo leyó. A ver, déjeme Es que- leerlo. A ver, léalo por eso. Entonces Pedro aquí no fue lleno del Espíritu Santo en Hechos 2. Sí, también. Lo volvió a recibir. O sea, es que el Espíritu Santo se manifiesta. Y ahí hay una ambigüedad. Dígame No, primero, no ¿lo fue recibió ambigüedad. antes o lo recibió en Hechos 2? No. Es que por eso el hermano No, pues hacía- acláreme hacía- eso. mire, ¿verdad? se llegó a esta plática en concreto, creo yo por lo que acabo de escuchar ahorita, acerca del mediador entre Cristo y los hombres. Ajá. Creo que esa fue la idea. Es la idea Es que él que- me plantea. Eso es lo que se planteó ahorita aquí. Y usted le argumentó a él Que no hay mediador. cuáles son las bases. Que lo que yo le El hermano planteo le a él. sí, el hermano le presentó el texto de Hechos 13:47, en el cual usted leyó. Sí, claro. Sí. Entonces le planteó, esa es la idea. Quiere decir que Cristo, cuando estuvo sobre la faz de la tierra, constituyó un ministerio apostólico. Claro, eso es innegable. Lo cual no. ¿Qué hizo con esa constitución que puso a los apóstoles? ¿Cómo que Por eso hizo? es que les dice en el libro de Mateo, que usted ya leyó, en el libro de Marcos, que hace mención el hermano, en el libro de Lucas, que hace mención, y en el libro de Juan, que se hizo mención hace poco, a ellos 11 les da la orden. Y ahí nos lo está usted diciendo en el texto que usted leyó en Hechos 1. A los apóstoles les dio mandamientos. Por supuesto que les dio mandamientos. Entonces, ¿cuál fue el que los dejara a ellos con los mandamientos? Pues es como los líderes. El Señor le habló a Moisés. Perfecto, nos estamos dando a entender entonces. Yo le entiendo la cuestión del Sí, liderazgo o y, sea, y no es perfecto. eso lo que se está debatiendo. Permítame, Lo que se está permítame debatiendo- seguir adelante entonces. No, permítame aclarar. bueno, perfecto. Mire, el argumento de mi hermano Daniel, que a mí me llamó mucho la atención, soy honesto, ¿no? Sí, adelante. Dice él me dijo así: sabemos que Cristo es el camino, dice, pero hay un conducto, esas fueron sus Así palabras, para llegar a Cristo. Así es. Y yo le dije, bueno, entonces hay otro mediador entre los hombres y Cristo. ¿Quiere el texto? Quiero el texto, claro, Nada, para que lo lea. claro. Juan 20, Si hay un mediador entre los hombres y Cristo, Juan 17, me 20. gustaría leerlo. No, hay ¿no? muchos A ver. textos que hablan. A ver el primero. 17, 20. 17:20, por favor. De San Juan. Sí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí que estaba diciendo Cristo. Cristo está diciendo que ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Cuál era la función de ellos? sí, predicar. ¿Y cuál iba a ser la intención en el concreto? ¿Iban a creer en quién? En Cristo. Entonces No no, hay signi- mediador entre los hombres y Cristo. No dice aquí mediador. Pero Son aquí- predicadores. Este texto no Pero dice ¿quién está llevando al hombre a Cristo? cómo lo llevó. El que él ha constituido. Pregunta. No ruego solamente por eso, sino por los que han de creer en mí, por la Sí. palabra de él. Le voy a decir cómo entiendo A el ver, texto. dígame. Ok, el texto, como yo lo entiendo, es así. Cristo escoge 12 de la multitud, eso ya lo sabemos, y a ellos les da instrucciones, les da mandamientos, y ellos se lo transmiten a la multitud de discípulos. No quiere decir que los discípulos no tengan autoridad para Pero predicar. ¿quién les está dando entonces a los discípulos la autoridad? No dice que te doy la autoridad. Pedro nunca dijo, te doy yo la autoridad para predicar. El texto dice, y lo vuelvo a repetir, recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿Bajo qué términos vino el Espíritu Santo? cuando Cristo murió. ¿No había apóstoles? Claro que había apóstoles. Entonces, bajo el mismo régimen que Cristo está constituyendo. No estamos peleando que no haya líderes o que no hubo líderes al principio. Entonces, Lo bajo que esa estamos, ordenanza, no, lo que estamos peleando es esto. Él me dice que no tengo autoridad para predicar. Ajá, Es bueno, curioso, mira, ¿no? ahorita voy para allá, pero el contexto de esto, Cristo deja constituido a los apóstoles. Claro, eso lo podemos ver en la Biblia y no está a Y es discusión. ahí que ese texto se refiere al que acaba usted de leer, a ellos, les da la autoridad. para que ellos prediquen. A su vez, los que ellos oigan y les crean, van a creer no en ellos, Pues sino claro, en Cristo. sí, Entonces, ahí está un mediador.
No aunque dice- no esté explícitamente Ah, la no. palabra, pero la acción que están haciendo No puedo leer, no puedo confiar en sus deducciones. No, es que ahí ahí dice. está. Dice Léalo, mediador. Léalo, No, léalo usted. es que léalo. Es que yo la verdad A ver. no es porque esté con el pastor Gamaliel, pero para mí es más que claro ver, por ejemplo, que, ok, está Jesucristo enseña a los apóstoles y Él es el camino, la verdad, Jesucristo es el camino, la verdad, Indiscutiblemente. pero ustedes no son la puerta. Ni, O tam- sea, ni sigue tampoco. siendo el camino Jesucristo. Es decir, incluso usted va, o sea, como ordenanza de Jesucristo, dice, incluso en Marcos 16 lo vemos, y de predicar el evangelio a toda nación, Volvemos a repetir el a todo esto, contexto. pero hay que ver el lugar ahí está histórico. veamos, donde se veamos, está es que planteando. eso es lo que bueno, yo voy. a ver, Si sí. usted es discípulo o apóstol de Jesucristo y usted va y le dice, ¿sabes qué? Esta es la palabra del Señor, y lo muestra, lo predica, y la persona acepta a Cristo. No está aceptando usted, está aceptando a Jesucristo. Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad. Sí, claro. Incluso dijo Pablo, Pero dice, entonces sí debe de haber pues, siempre un mediador para que el hombre crea en Cristo. Jesucristo es el Es Jesucristo mediador. el único mediador. No, Hay no un sé, solo Dios y incluso, un solo ahí va. mediador. Hay una parte donde dice Pablo, la verdad no lo recuerdo, disculpen, no soy tan versado con ustedes, pero dice más o menos sí, tal vez algunos lo recuerden. Pero dice que el único fundamento es Cristo, donde está sujeto Así es. todos los apóstoles, dice, y donde todo está sujeto. Pero no hablando de que está Cristo, los apóstoles y luego nosotros, sino que juntamente con los apóstoles todos estamos fundados en la roca que es Cristo. ¿Quién te llevó a Cristo? ¿Algún predicador? Usted puede ser mi padre No, de la fe. No, observe bien el texto. No, supongamos que yo soy Cristo. Él representa a los 11 apóstoles. Ajá. Yo estoy orando al Padre y dice, no ruego solamente por estos, es decir, por los apóstoles, Pues claro. sino también voy a rogar por Por los que han aquellos de creer que han de creer en mí, en mí. por la palabra de ellos. Si me permite explicarle De cómo ellos. entiendo el texto. A ver, Ok. adelante. Es bien sencillo. A ver, avítesela. Con ustedes comienza el fundamento del evangelio. Ustedes predican, aquellos van a predicar a otros, aquellos van a predicar a otros y otros y No. otros. Porque pregunto, No es así, mi hermano. han salido apóstoles desde después de los que marcan la Biblia. Pregunto, escúchenme la pregunta. Sí, yo lo escucho. Desde el año en que murió Juan, ¿ha habido otros apóstoles que traigan el evangelio a la tierra? ¿O todos esos desde Juan hasta que nació Joaquín Aarón se perdieron? Contésteme eso. Bien, permíteme decir que el texto que usted está dando está muy mal interpretado. Dice otra vez el texto, y ahorita le contesto su pregunta, Claro, claro. con muchísimo gusto. Claro. Dijo Cristo, no ruego solamente por los apóstoles. No voy a rogar, estaba haciendo una oración al Padre. sí, está bien No dicho. voy a rogar solamente por los apóstoles. Y me volteo para acá, sino también los que han de creer en mí. Ustedes creyeron en mí por la palabra de ellos. sí. No Porque eran es- los portavoces porque de ellos Cristo. son los que los Entendido, envió. es muy Qué sencillo. bueno, qué bueno que lo entendió ahora sí. Entonces, ¿los apóstoles son mediadores para llegar a Cristo? Sí. No. Si no hablan la palabra los apóstoles, yo no puedo llegar a Cristo directamente. Ok, voy a hacerle una pregunta. ahí. Pablo no oyó Voy a los hacer una apóstoles. pregunta. A ver, La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿sí está aclarado lo que le dije? El texto está indiscutiblemente claro. Ah, qué bueno que lo entendió. Sí, lo entiendo y lo entiendo en este sentido. Yo empiezo a predicar, le doy mandamiento a ustedes que los escogí, pero ustedes se los van a dar a otros, estos a otros, estos a otros. No habla de mandamientos de sucesión, mi hermano. No estoy hablando. No, pero habla de no estoy hablando de divulgación. sucesión. Pero Cristo no dio Habla un de desorden. divulgación. No estoy No dio hablando un de desorden y dice, ¿saben qué? De aquí en adelante todos van a ser predicadores. Mire, ahí le va, para que vea que no hay desorden cuando el Espíritu es uno. Delante de Dios, aquí todos estamos delante de Dios. Donde hay dos o tres congregados, en medio está el Señor. Señor Gamaliel, ¿cuántas veces en su vida me había visto usted antes a mí? Es la primera vez que te veo, hermano. ¿Y usted? Por igual, hermano. ¿Hoy es el primer día que me conocen a mí? Sí, amén. Sí. ¿Por qué somos tres? ¿Nunca nos habíamos visto en la vida?
y estamos todos de acuerdo Por en la Cristo. doctrina y todo. De verdad, lo voy conociendo a él, lo voy conociendo a él. El Espíritu de Dios, que viene siendo el mismo desde siempre y que se ha propagado desde entonces con los apóstoles y estos con otras personas y estos con otras personas hasta el día de nosotros, es el mismo que Dios mandó desde el momento en el que Él fue tomado arriba del Es cielo. lo que dice la Biblia. Ah, Es lo que sopló, es lo que dio. lo que Pero pasa ¿cómo es es que sigue todo el Espíritu Santo hasta las fechas? No se ha ido, No se ha ido. porque no, Él va a permanecer aquí. El Espíritu Santo. Sí, Dice claro. la palabra de Dios que el Espíritu ¿Cuáles sigue son aquí los hasta el términos para que el final. Espíritu Santo llegue? Es hasta el final No, que lo- está aquí. ¿Cuál es Los términos ya se dieron. pero cuáles son? La muerte de Cristo. Si yo no me fuere, el Consolador no, No vendrá. puede venir. Primer punto. El otro, Nada más. Aquí está el Espíritu. El de Dios. Espíritu quiere decir Santo. que, o bueno, a mi entender, lo que está exponiendo el hermano, quiere decir que desde que durmió Cristo, cualquier persona recibe el Espíritu Santo. Amén. No los que creen. Todos los que creen en Los la que palabra creen. del Señor. Cornelio y su casa, el... Oiga, y los que creyeron en el año 1000, Desde los ¿cómo que lo hicieron? creyeron ¿Pero desde cómo el lo año- hicieron para creer en él? Hubo predicadores que les Sí. predicaron. ¿Sí? ¿Y Ajá. quiénes fueron? Siempre. No sabemos en muchos casos, porque no está documentado en la historia. Pero sabemos de casos en la historia de predicadores. Sí. Aquí John no han venido Wesley. Pablo a ¿Cuáles predicar. fueron la mayoría de los predicadores en los años 1000, en los años 500, Mire, en es los lo años bonito. 1500? Es hasta lo bonito de la gracia. Que lejos de nosotros engrandecer un hombre, se sigue engrandeciendo al vecino. Al mediador. Él es el Pero mediador. entonces el mediador no es importante el que predica. El mediador es Jesucristo. Al Él es predicador nunca se le ha llamado mediador en la Biblia. Me permite- Eso Siervo lo inventa inútil usted. se nos Me- ha me- llamado. me permite- Siervo inútil se nos ha llamado. A ver. De parte del Sí, Señor. siervos Deja- inútiles. Veo- Siervos inútiles, sí. Ah, ¿Me permite? Porque hicimos lo que teníamos que hacer. Lo que pasa es que Sí, aquí ya. nos Adelante. estamos desviando de la pregunta que yo le hice. Mire, le voy a dar otro texto, veo que no quedó contundente el texto de Juan 17:20. Si quiere lo borramos, que para usted no es un mediador, bueno, no hay problema. Le voy a dar otro texto. Mm. Y si quieres también lo borramos, si no le gusta. Depende de su Bien, ahí interpretación. está. Vamos a ver qué interpretación tiene usted. Ok. Vamos a leer el texto Hechos 10 del 1 en adelante. Dice que había un hombre llamado Cornelio, piadoso y temeroso delante de Dios. ¿Hechos Estas qué? 10, 1 en adelante. Ajá. Este hombre era piadoso y temeroso delante de Dios. Y se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han llegado delante de Dios. Un hombre bueno, muy bueno. Llegaron delante de Dios. Ajá. Luego le dice el ángel: haz venir a un hombre llamado Pedro. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Claro. Mi pregunta es, ¿no era suficiente lo que Cornelio hacía, sus buenas obras delante de Dios? No, Para no era bueno. suficiente, no. Oiga, pero era bueno, Pero hacía cosas buenas. bueno, ¿Por qué no recibió el Espíritu Santo? bueno. Porque el Espíritu Santo, escuche la respuesta, se recibe por la predicación del Evangelio, ¿Por medio de quién? de Cristo Jesús. No, ahí no escúcheme, estaba Cristo, mi amigo. escúcheme. El Espíritu Santo, repito, se recibe por la predicación del Evangelio, ¿Por medio de quién? por medio primero de los apóstoles, Así es. luego de los seguidores. No, mi hermano. Ah, no. No, se Entonces está equivocando. Pedro le predicó. Porque en segunda de... Mire, Pedro le predicó a usted. Deja contestarle lo que quiere usted. Sí, porque veo que está confundido. Hay que lanzar toda la historia. Sí, mire, en ese caso me voy a ir en el tiempo. Nos vamos a trasladar en el tiempo de Cornelio. No vivimos ahorita en el siglo XX, XXI, perdón. Nos vamos a vivir en el tiempo de Cornelio. Claro. Dice que se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, tus ofrendas y tus oraciones han llegado delante de Dios. Cristo ya había muerto, ya había dormido. Haz venir a un hombre llamado Pedro. Mi pregunta es, ¿para qué quería Pedro? Porque Pedro conocía el Evangelio. ¿Me permite? Pero ¿cómo?
Si Cornelio era bueno, yo quisiera tener un espíritu como el que tiene Cornelio, bueno, piadoso y temeroso delante de Dios. ¿Por qué Cristo o Dios no le envió el Espíritu Santo para que se predicase? Sí se lo envió. Oiga, o tenía esa facultad. ¿Después de qué? Después de la predicación del Otra Evangelio. vez, otra vez. Después de la predicación. ¿Y a quién enviaron para que les A predicara? Pedro. A Pedro. ¿Quién era Pedro? Era un apóstol. Ok, le voy a leer un texto. Sí, quedó claro el texto. Sí, Entonces, hubo un intermediario para no Era tener Pedro. Es que, tanto miedo de yo creo que el La pastor escritura y nunca todos, dice aquí todos estamos de acuerdo que para que el Espíritu de Dios te llegue, alguien tiene que predicarte el llevar Evangelio. Aún Pablo Tiene lo que dice, haber ¿no? un Cuando sembrador. estaba en su prisión, ¿no? Sí, En ese- 2 de ese Corintios. sembrador debe tener autorización. Sí, viene de parte de Dios. No Por puede eso- llegar aquí uno a cortar esos cocos. Por eso, precisamente, No por puede eso llegar un Cristo dice- neófito y decirte algo. Escúcheme lo que voy a decir. Por eso precisamente Cristo dijo, quédense en Jerusalén, reciban el Espíritu Santo para que me sean testigos. La pregunta que él me hacía, ¿quién me da autoridad a mí para predicar? Que tengo el Espíritu de Dios. No, mi amigo, ¿No? no. Oh, ¿A qué través raro. de quién usted escuchó la predicación? De otro predicador. Pero es que Pero usted que está un diciendo hermano, que lo leyó ahí, ¿Cómo lo leí ahí? porque usted les puso al hermano el texto de Mateo. Claro. Que eso es lo que le está. A Entonces ver. no es el predicador, es la lectura. a ver, No. señor, Son los predicadores que abarcaron todo el mundo. El Pero argumento entonces, ¿la es lectura? este. No, no es la lectura. es que señor, a sí, mí, sí, me, adelante, lle- adelante. a mí me llegó el Evangelio por la predicación ¿De quién? a todas las naciones. me gustaría preguntarles de los algo. que el Señor ha usado. Ajá, no, Sí. no es así. Mira, Usted es predicador, mire, yo soy predicador. es apóstol. Ni apóstol soy. ¿Y ni por qué apóstol. predica si no Mire, tiene ¿sabe autoridad? qué? No, sí, ¿quién se la dijo? Permíteme, déjale contestar. No tiene autoridad, Mire, entonces. ¿me permite tantito Ajá. aclararle lo que Sí. me está diciendo? Él Mire. va a hablar él porque él quería hablar Sí. también. no me esperen. No soy un apóstol, Ajá. no soy un predicador. Ah, ya lo negó. Sí, no soy un pastor. Ahorita sí me dijo que era predicador. ¿Me permite? Allá voy. Deja aclararle tantito cómo está la cosa y usted me dice lo que quiera, pero con argumentos. Pero no me cambie, pues. bien, ahí Si va, es ahí va. predicador, ahora Mire, no es permíteme. predicador. No soy un predicador como un ministro. No soy un predicador como un apóstol. Me siento al último de la banca. Soy un miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo. Pero en la Iglesia de la Luz del Mundo hay un hombre de Dios, un apóstol de Dios. Y él nos ha dicho a la Iglesia de Cristo, vayan y prediquen. Con esa autoridad predico. Por la autoridad. Pero los mormones también los manda un... A ver, Sí, espérame. con muchísimo. Deme el texto donde dice que tiene que ser él Claro, se lo doy. el que le dé autoridad a usted. Bien. Y la segunda pregunta, ¿hay otros apóstoles? Una a la vez, sí, por favor. No, necesito las dos para completar el argumento. A ver, abra. Yo necesito un texto donde diga que, ¿cómo se llama su apóstol? Nazón. Nazón. Joaquín Flores. Ok, quiero ver en la Biblia que me diga que Nazón me tiene que autorizar a mí. Usted no. A mí no, No, usted no. nomás a usted. No a usted. A usted no le tiene que autorizar porque usted no pertenece a la iglesia de Jesucristo. No pertenece a la doctrina de Jesucristo. Entonces, Yo no puedo decirle, si yo fuese un ministro, un ejemplo, si yo fuese un ministro, pastor, diácono, lo que usted quiera, oiga, voy a ir con los gentiles, con los de afuera, oye, por favor, llévame a tal lugar. No le puedo yo decir, porque no tengo esa autoridad para decirle. Pero si yo me dedico a la iglesia, oye hermano, ¿me puede llevar? Con muchísimo gusto, porque la iglesia reconoce quién es él. claro, usted puede creer en lo que usted quiera. No. Sí, claro, No. usted le da autoridad No. y él le da autoridad a usted. Está Mire, bien, lo acepto mire, como un mire, seguidor de un hombre. ¿no? Mira, deja ¿Está aclarar tantito esto. Ujú. Pero la segunda pregunta Permíteme. era, ¿hay otros o nomás es él? Es que me llama mucho la atención lo que usted dice. ¿Quién fue antes de? Que se regresen hay desde tres ahí preguntas. hasta los Mire, apóstoles. ¿Quiénes fueron antes de él? Con Y muchísimo si gusto ahorita hay se la- otros. Porque usted me dice, ¿quiénes son los apóstoles del año 1000? Bueno, para mí no me interesa, pero parece para usted sí. No, lo que pasa que. Dígame usted los explíqueme nombres. eso, Miren, desde ¿Verdad? el principio, O sea, desde el principio para estamos mí, hablando. Los ojos puestos Yo en empecé a Jesucristo. hablar
tratando de dar un contexto histórico. Aquí el hermano hizo referencia a Marcos y a Job. No, pero No, pero hablo, déjeme Adelante. concretar. El hecho histórico es importante. El hecho histórico es importante. Quiere decir que la carta de Marcos, ¿a quién fue dada? ¿Por qué se escribió la carta de Marcos? Mi argumento en eso ¿Desde era... qué momento se escribió? ¿Se escribió desde el año 30? Mi argumento... ¿Se escribió desde el año 60? Nadie sabe con exactitud. Hay varias escuelas. Uno dice que Mateo es el evangelio original, otros dicen que Marcos. Bueno, dígame, pero ¿desde qué tiempo? En el hecho histórico lo encontramos en una cronología, no sé si sea, como dijo el hermano, si sea igual Se o dice- idéntica, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Es difícil saberlo. y después Hechos. Lo que sí sé es que Lucas fue primero y después Hechos, Eso es indiscutible. porque el texto lo dice. En el primer tratado te hablé de esto, entonces está hablando Lucas y luego está hablando, entonces ahí sí me da un contexto más o menos que primero Así es. fue el evangelio y después habló de los hechos de los apóstoles. Claro. ¿Verdad? yo lo que- Primero habló de los hechos de Jesucristo, lo que dijo Cristo, hablando por el Espíritu Santo a sus apóstoles y a los que con él hablaban, y después habla de los hechos que hicieron los apóstoles en la iglesia. Usted en ese momento llegó a decir, entonces Esteban, ¿por qué predicaba? Claro, ¿Quién lo facultó a él para que predicara? sí. Hechos Porque- 7 le da la respuesta. No, pero él me Hechos dice, 6 le da la respuesta. él me dice a mí, Por eso, pero es de ahí que estoy tomando ese contexto, ¿me espera? Surgen los apóstoles, empiezan a predicar. Cartas Paulinas sale, empieza a predicar, porque nos vemos en Hechos 9 que el Señor le está dando autoridad para predicar. es indiscutible eso. Es de ahí que surgen las cartas Paulinas. Sí, eso no se está Son debatiendo. posteriores. El hermano toma en ejemplo lo de Cornelio, que está especificado en la Biblia, Sí. en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué Hechos de los Apóstoles? Son las obras que hicieron los apóstoles que estuvieron con Cristo y los que no estuvieron, también Pablo. ¿Sí? Y hasta Juan y Apocalipsis están esos apóstoles. Claro, Usted me son- dice, son las columnas. durmió el apóstol Juan. ¿Qué siguió después? Siguió Bueno. la predicación. Vamos a ver con qué facultad voy a seguir predicando Ajá. si el que me autorizaba a mí como apóstol Ya murió. Bueno, esas son las He preguntas. ahí el argumento, ¿verdad? Sí, pero Por esas- eso yo le decía, entonces sí es importante que en el año 1000, ¿quién me está dando la facultad para predicar? O no se vaya tan lejos en el No. año 100. Esa es la pregunta que ustedes deben Todavía- contestar. Sí, Pero es de ahí Esa es la pregunta que ustedes que nos ellos deben de contestar. contestarnos a pero nosotros. sí, es de ahí le estoy dando el ¿Cuántos argumento. apóstoles hubo Ajá. Por eso le estoy después dando, de la muerte de los 12? Explíqueme eso. después de la muerte, De los De los- 11. bueno, también acuérdese 12, que fue pues. Matías. Sí, podemos 15, póngale. No importa el número, murieron. Es que sí es Dígame. importante porque mi Cristo, Ajá. al cual cree la iglesia, la luz del mundo, los estableció. Sí, todos Y aún creen- los puso Dios primeramente. Si usted va con un mormón le va a decir lo mismo, ¿eh? No, nada que Me ver. permite, Sí. me Un permite, testigo me que igual, permite, pero- me permite, me que permite. que nos conteste. Bueno, ¿me los- permite? Sí, ¿Qué ¿Sigo sí, adelante? sí. Contéstenos Total, cuántos apóstoles hubo disculpe y después. tiene toda la razón. Sí, Adelante. ¿me permite? Sí. Entonces está hablando Dios ahí a través del apóstol Pablo. A unos puso Dios primeramente apóstoles. Sí, sin duda. ¿Qué puso entonces el Señor primeramente en su iglesia? Apóstoles sí. Y profetas. No, primeramente dice. Primeramente. Ah, claro. Ahí el texto Y- aclara. y- se está refiriendo a otro texto. No. No, primero. A unos puso primeramente Dios apóstoles. Los segundos En doctores. Efesios Ujú. ¿Cuántos puso, dice también, a unos constituyó. Sí, eso no se está ¿Qué debatiendo. significa eso? Constituir. Una Darle constitución. autoridad. ¿Cómo se rige el pueblo de México? Bajo una constitución. Claro, claro. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Cristo? Constituye, Sí, como usted me lo estaba dando, claro. siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí. Amén. Entonces, es importante Todos cuántos lo apóstoles. creemos igual. No Sí. me diga que no me importan los apóstoles. No, para el argumento. Porque si el Señor constituyó eso, Y es primeramente- una base fundamental Sí, es para que- el creyente en Cristo. Es que no me está entendiendo. Bueno, a partir de eso,
Dice usted, que hayan sido 15. No, no me está entendiendo. A ver, Si dígame. me permite explicarme. Adelante. Cuando yo digo 11 o 15, no es que no me interese, sino vayamos al punto. Murieron todos, sean 12 Fallecieron. o 15, fallecieron. Quiero que me diga con qué autoridad predicaron los últimos creyentes cuando murió Juan. Suponiendo que era el último, ¿no? Bueno, Si Juan mandó a Policarpo, por ejemplo, puedo decir que está autorizado por un apóstol. Está bien. Pero Está también Apolos, Policarpo por ahí. no era apóstol. cuidado ahí. ¿Ok? ¿Quién Examine autorizó? bien eso, Escucha bien Cuidado. la pregunta, pues. ¿Quién autorizó después de 1500 años, pongamos, para que se predicase el evangelio? ¿Hubo otros apóstoles? Pregunta, dígame quiénes eran. Dice el hecho histórico que no hubo. No. Entonces el evangelio estaba muerto. No, No había es una autoridad. historia. No, ¿Se escúcheme. apagó? ¿Se apagó el No había Espíritu autoridad de para Dios? predicar. Pero No. es que de ahí el contexto que ustedes toman al Espíritu de Dios. Como No, pero la Como que pregunta... algo que se oscurece. Se ¿no? prende y se apaga, ¿no? No, la pregunta es esta. se extinguió. Si yo solamente... Mire, escúcheme Sí, pues. sí, adelante. Sí le Él entiendo, dice, señor. él dice que Sí lo le autoriza... ¿Cómo se llama su apóstol? Nazón Joaquín Flores. Nazón. Usted dice que él lo autoriza. Mi pregunta es, ¿quién autorizó a los del año 200 o 300? Es que no hubo. Entonces el evangelio no estaba operando, No tenía autorización para predicarse. ¿no? No, porque si usted me está diciendo que en el año Oh, 200... qué increíble, ¿no? Espérame, Sí, Allá vamos. sí. ¿me permite? Increíble, ¿no? O si se están burlando... es- No. Es que ¿Me cuando permite, algo... entonces el me argumento- permite el entrar a argumento ese es- punto de usted, es raro. de los 200. Ajá, sí, lo Si usted escuchamos. me dice que predicaba en el año 200, ¿quién se atribuye eso? ¿Cómo quién se atribuye? ¿Sí? ¿Quién le da esa facultad? ¿Quién se atribuye que predicó en el año 200? Bueno, nosotros... Según la Sí, sí historia... está, ¿no? Mire, sí está, hay muchos Este, personajes. No, pero se me espérese, van ¿quién? ¿Cómo quién? ¿Quién? La Iglesia Católica. No, la iglesia católica comenzó como en el Vaya, 600. Pero vaya con el cura y le va a decir que eso es. Es el argumento Bueno, de ellos, pero nosotros somos... Es no el estamos tratando argumento con de ellos. católicos. Es de ahí. Que si ustedes se basan en los hechos históricos, Ajá. dicen ellos. No, Entonces, si la- usted me está diciendo, entonces, fue Apolos. Discúlpame, yo te dije con cuidado con Apolos porque no sé si obedeció correctamente. ¿Cómo se llama, hermano? Mi nombre es Jesús Herrera Vela. O sea, hermano Jesús, lo que usted, Jesús Herrera. Jesús, lo que usted nos está planteando es que no hubo evangelio desde la muerte de Juan No, el evangelio está. hasta que se le... No, escúcheme, por favor. Es que, Lo es que que usted nos está planteando a es lo lo que siguiente. usted dice es que, como dijo el hermano, que se apaga. Ahora sí que yo no le digo, estaba no. operando. Es, Usted es la dijo que pregunta. se apagaba, ¿no? El Espíritu No, yo digo, Santo. no, para nosotros la El predicación evangelio siguió ha hasta corrido. nuestras fechas. Ajá. Y cuando Pero nosotros entonces vayamos, es importante, va a seguir adelante. Claro, el evangelio. Pero fíjese, Claro, ¿sabe claro. por qué es importante? Si realmente es el contexto que Cristo dijo. Entonces ustedes van a venir mañana otros Claro. y van a tener el mismo argumento de usted. Es que la Biblia lo dice. Los que tengan el Espíritu de Dios Bueno, les hermano, es dado para ser testigos en todas las naciones. Es que la Biblia lo dice. Simplemente aquí lo puede ver. Él es una generación, nosotros somos otra. Él nos está instruyendo de alguna forma a nosotros. Y nosotros... ¿Bajo qué términos? bíblicos. Bajo los términos bíblicos. ¿Pero qué términos? Usted me decía tienen autoridad. ¿qué era? Apologista, Vamos a las... defensor Vamos... Apologista. No, ¿Qué eso la es ve? lo que nos dice, es un término inventado. ¿En Eso dónde no, lo no, estudian no, eso? No. La palabra apologista es como se le llama a los que Sí, defienden. pero ¿de dónde lo estudia eso? ¿De dónde ¿Cómo? sale ese contexto? Bueno, No, Si usted, no si es un usted se nombramiento. mete a una universidad en la teología, Ajá. vienen esos argumentos, pero en una universidad que le va a dar clases de teología, Sí. conforme a lo que ellos han interpretado de las Sagradas Escrituras. Y entonces, si usted dando este argumento, es lo que usted está interpretando de acuerdo a las Escrituras, Lo que diga. no de acuerdo a lo que nos diga No. el Espíritu ¿Qué le Santo. parece si no nos metemos en ese término? Mire, nosotros ya le explicamos el por qué nosotros estamos aquí. O sea, el por qué creemos que desde entonces pasó la palabra a los apóstoles, de los apóstoles a los discípulos, lo hemos visto en la Biblia y todo. Y por qué creemos que por eso estamos aquí. Pero después del año 100, ¿quién quedó? Pues Bueno, ahí están, lo que le estoy diciendo, que se Timoteo, ha ido pasando. Timoteo. Porque ustedes dicen que tiene que haber un Ahora, apóstol me permite Ya decir está que ahí. autorice. Mi hermano, ya está ahí eso.
Ahora, la verdad, a mí me gustaría, ya escucharon su argumento, ahora me gustaría preguntarles a ustedes, instruyanos. Magnífico. Permítame decirle. ¿De dónde vienen Bien, ustedes? Bien, déjale explico tantito con la ayuda de Dios. Ándale pues. Ojalá que Dios nos abra nuestro entendimiento, porque no nos ha contestado la pregunta que le hicimos desde un principio. Esa es una. Repítala Dos, otra vez para Sí. que el público sepa si sí, contesté o no. Le hice una pregunta nuevamente, se la voy a repetir, Ujú. que con qué autoridad usted predica, quién lo nombró como pastor, y usted no me dijo nada, que el No. Espíritu Santo, nada que ver con el tema que estamos practicando. Esa es una. Dos, permíteme contestarle la pregunta que usted hace No, pero déjeme hacer una réplica. a otra. Sí, porque ya Política. y luego ya dejamos que nos instruyan. Sí, pues, sí, no, que nos Yo instruyan. contesté lo siguiente. A ver, El Señor dijo, me voy, pero dejaré al Consolador. ajá. Entonces después da la promesa a los apóstoles que se reúnan. Se reúnen no solamente ellos, sino como 400 hermanos, 500. 500. Todos reciben el Espíritu Sí. Santo. El Espíritu. Y todos los que fueron, los que Yo fueron, estoy ya metido aquí, entonces tengo que ir viendo conforme la Biblia. Ajá. Bíblicamente, cuando está tomando usted el contexto que reciban el Espíritu Santo, la Biblia nos marca solamente 120. sí, Ahí lo está que- escrito. Lo entiendo. 400. No dice 120. Ni un rato. Dice Como 120. un número como de 120. No se sabe. Pero no Entonces, 500. pero eran, Entiendo, no eran, yo no, la no, re- no, no, no. no eran los que usted dice entonces. No, la referencia mía era a que había muchos discípulos. A lo que usted está hablando es algo que tomó Pablo ya Ajá. después de mucho tiempo. No, lo Por eso es entiendo. que son dos historias diferentes. De todos modos, no solo los apóstoles reciben el Espíritu Santo, sino también un número como de 120. No, y si lo siguen recibiendo. Ah, de eso no- perfecto. Oiga, Después le di pero- un segundo texto pero y le no- demostré no- lo siguiente. ¿me permite? Que no, yo estoy en mi- no me ha contestado otra vez. Le estoy Al hecho contestando. de usted, hermano Gamaliel, que reciba el Espíritu Santo, o lo reciba él, o lo reciba los de afuera, no le da la facultad, la autoridad para predicar el Evangelio. Ok, yo le No. contesté con un texto. A ver, ¿cuál es el texto? Usted dice que no. Ese- Mi contestación fue esta. Y recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuche pues. Y me seréis testigos o testificar. Ajá, ¿Qué es testificar? Es predicar. así es, En anunciar. Jerusalén, en Judea, En Samaria, en todo el mundo. y hasta lo último de la tierra. Así es. La frase, Disculpe, señor. hasta lo último ¿Me de la permite- tierra. me No, permite- pues no me deja terminar. Pero es que No me deja terminar. es que la frase que usted lleva ya va errónea, porque eso que usted está está diciendo, se lo atribuye Pedro, y de allí que él empieza a predicar. Bueno, pero Pedro no salió, no fue pero ni a ese es el Roma. texto ¿Cómo que iba a ir el hasta el hermano último de la está tierra? Es lo que Pero les, espérame, bueno, espérame. es lo que no han querido Es lo que escuchar. no han querido ver. O Es sea, lo que no han querido Pedro ver. no fue Hasta capaz lo de dar la último vuelta al de la mundo tierra, con el Pedro Evangelio. no vino. Ahorita le contestamos. Se hablaba de una sucesión. No habla sucesión. Espérame, permíteme. Bueno, lo que yo quería demostrar es A que ver, sí le dígame. contesté No, y él no, dice que no. Bueno, que yo no. le estoy diciendo a usted que ese texto que usted está tomando Que no está. se lo atribuye no a todos, sino a Pedro. Bueno, la Biblia Pedro- dice... ¿Pedro fue hasta el final de la tierra? Pero Allá espérame. ahorita. A ver, la Ahorita pregunta vamos, esa ahorita está vamos. muy buena. ¿Pedro fue hasta ¿Qué el hizo final de la Pedro? piedra? ¿Cuándo murió Pedro? ¿Nos dice la Biblia cuándo murió Pedro? No, no dice. Bueno, imagínese, Entonces, ¿fue vamos un al falso texto porque no hizo histórico. lo que Cristo le mandó? No, él está diciendo... Es ahí donde usted Predique. cae en su doctrina. Bueno, entonces, Porque es de ahí. usted está Si sosteniendo si que Cristo- Pedro tenía que ir hasta el final de la tierra. No es Ya, así. ahorita- Entonces, le como contesta. no lo pudo hacer, pues, bueno, si ese es el argumento, pues entonces ¿Qué- no qué hace lo hizo ¿Qué Pedro. hace Pedro cuando no puede ir? Constituye a Esteban y le da autoridad para predicar. No. Bíblicamente Esteban murió está. joven. Mire, Pero bíblicamente no, está. Hay un error ahí en lo que está diciendo. No. Se lo voy a explicar. Dígame el error. Pedro, Eso sí lo- Incluso- no, Pedro no constituye a Esteban porque no pudiera ir. Esteban es puesto porque se necesitaban diáconos. ¿Y quién lo constituyó? ¿Quién lo puso? El diácono. El Espíritu No. Santo, Ah, Señor. santo. sí, Bueno. el Espíritu Santo que estaba en los apóstoles. Me parece, mire Señor, de verdad, con toda honestidad, el hecho histórico a lo cual yo me estoy, es muy importante, Sí. es muy importante. Me está diciendo, me está argumentando el que está tomando el video, bueno, entonces Pedro fue hasta el último de la tierra. Ajá. Claro que no.
y ya por eso se acabó la predicación. Estamos hablando de que delegó, ¿no? Y, o sea, dejó a tuvo otros. que- Sí, tuvo claro. que- Acuérdese incluso. En vida, Ujú. en vida, hacerlo. Hasta Pero ahí. claramente, después de muerto, ¿quién es el que lo va a representar a aquel predicador? ¿Dónde dice la Biblia? Que lo tiene que ¿Dónde representar. dice la Biblia que a mí me tiene que autorizar un hombre? No, es que no lo está autorizando el hombre. O que lo tiene que enviar un hombre. Tampoco lo está No, enviando no, un hombre. El Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a ¿Quién Saulo. utilizaba a Cristo? Se echaron suertes Pregunta, para pero pregunta, buscar otros pregunta, apóstoles. pregunta, tú que estás Lo echaron suertes los. Pregunta. Dígame. ¿Quién autorizó a Cristo? ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Quién lo autorizó? Pues el Padre. Pues el Padre. ¿Quién más? ¿Quién autorizó a los apóstoles? Jesucristo. Ujú. A un hombre, Jesucristo hombre. un hombre, Es Jesucristo hombre. un hombre, Es hombre. un hombre. ¿Y quién era Pablo? ¿Es un hombre o era un fantasma? Pero hablo en el argumento. ¿Qué autoridad traía ese hombre? La autoridad del Padre. Entonces no me puede decir que es un hombre. No. Si no se representan a sí mismo, no es el nombre de... No me entendió. No, es que... No me está usted diciendo me- que un apóstol no es, me entendió. es algo como sublime o de parte de Dios. Que O ellos sea, tienen esa autoridad. sigue siendo Mire, un hombre, ¿verdad? Permíteme. Sí son hombres. Sí, como hombres Yo moriréis. estoy argumentando que sí son hombres. Porque digo, si pero decimos no se representan a sí mismos. que Jesucristo habló de parte de la autoridad del Padre, Los estamos apóstoles, hablando de algo supremo, ¿no? O sea, Claro, por ¿y los Dios, apóstoles? Por Cristo. por Cristo, sí. entonces no tienen algo de autoridad. No, Claro autoridad que- sí. Claro que tienen autoridad. ¿Quién Ajá, está eso no, diciendo no, que no. tienen Entonces, Eso autoridad? no lo un hombre, leo. Nada más un hombre simple. No, mi frase A es ver, que le dígame, digo que no porque me esa no le entendió. entendió la frase Ajá. esa. No veo en la Biblia que el Señor haya dicho, levantaré apóstoles hasta lo último de la tierra para que se predique mi evangelio. No Así lo lo veo. dice. ¿Dónde dice que levantaré apóstoles para que se Vamos predique? a ver, mire. Sino que dice, Le voy a lo que leer. dice es, recibiréis poder No, ¿me permite? cuando viene Se lo venido voy a sobre mostrar. vosotros el Espíritu Permíteme- Santo permíteme y me decirle. seréis testigos. Es Ajá. lo que dice. Pero ¿Me ¿a permite? quién, Por le el está, Espíritu ¿a Santo. quién le está diciendo eso? A los apóstoles y a los que estaban ahí reunidos. Después dice la Biblia, los que fueron esparcidos. ¿Me permite tantito? Una fueron pregunta. llevando la palabra, ¿no? Si es un discípulo y le enseña a alguien de la palabra y todo el evangelio, ese alguien no puede divulgar el evangelio de Dios porque no le ha dicho el apóstol, oye, tú ve y predica la palabra, o un diácono. Todo es en orden. Mira, aquí la doctrina de Jesucristo es una iglesia de orden. Permíteme contestarle la primera pregunta a usted y luego con usted. Va. Bien. Bien. Cuando dice el texto, usted dijo, es que hay que predicar por todo el mundo y enviaría apóstoles para que se predique para que los todo el autoricen. mundo. No dice. Bien, vamos a ver el texto, ¿sí? Le voy a dar el texto que usted leyó, Mateo 28, 19, 20. A ver. Y Cristo le dice a los apóstoles, vayan y prediquen el Evangelio, anuncien el Evangelio y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Sí. y que guarden las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. ¿Así dice el texto? Bien. Sí, así dice. Mi pregunta es ahí, sin salirnos del texto, ¿todavía los apóstoles existen? ¿Están los apóstoles con los que Cristo habló? No. ¿Por qué le está diciendo, es una mentira lo que habló Cristo? Dijo que siguieran haciendo más apóstoles. No, permítanme. Hacer discípulos. Observen. A ser discípulos. No dice hacer hacer apóstoles. ¿Me permiten? Vamos a ver el texto otra vez. Cristo está hablando con los apóstoles y Ajá. Cristo le dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ajá. Fue Pedro a todo el mundo. A eso quiero llegar. Ajá, explíquenos A eso quiero llegar. ese punto. A eso quiero llegar. Déjale leer todo el texto y ahorita le explico con mucho Ajá. gusto. Pues da la casualidad que Es Cristo le mejor dice, así, pero sí. vayan Dígame. y prediquen. Que esté cómodo, amigo. Luego dice, yo estaré con vosotros. Cuando Cristo le dice que Él iba a estar con vosotros, le está hablando a los apóstoles, exclusivamente a ellos, hasta el fin del mundo. Bien. ¿Quiere decir que todavía los apóstoles viven? No. No, claro que no. ¿Por qué está haciendo una promesa
que sabía que Cristo iban a morir los apóstoles. Claro, ¿Por qué está haciendo esa promesa Cristo? porque son mortales. No, ¿me permite? Sí. Porque Cristo le está diciendo a los apóstoles, no a los, es decir, no marcando a los 11 o 10, 1, 10 o 50, no, a la autoridad que ellos tienen, a la autoridad que Cristo les da como apóstoles. No sé si me estoy explicando. No es al grupo 11, no. Hermano Daniel, no se está discutiendo la autoridad de los 11. Bien. Eso, Por por eso, los apóstoles del tiempo de Jesucristo no predicaron en todo el mundo. Claro que no. Pero, Entonces, ¿cómo se explica el texto? sí, con muchísimo gusto. A ver. Entonces, ¿por qué yo trato de limitar, de encerrar, de guardar el propósito de Dios para predicar el Evangelio? ¿Por qué trato de encerrar a Dios? No lo puedo hacer. Dios puede poner más apóstoles, sí, y si no los hay, Dios los levanta del polvo de la tierra, de las piedras los puede levantar. Yo no lo puedo decir a Dios, Señor, si nada más 11, ¿por qué no pones a más? Yo no le puedo decir a Dios esas cosas, porque Él levanta a los que Él quiere. Bien, permíteme decirle que los apóstoles durmieron y el apóstol Pablo no estaba ahí, entre los 11. Ajá. Se siguió la consecuencia de los apóstoles, pero da la casualidad. Quiero hacerle una preguntita nada más. Sí. Del tiempo de Cristo hasta el día de hoy, ¿cuántos apóstoles ha habido? Digo, con el bíblicamente. No, esa pregunta a mí no me corresponde. ¿Por qué no? Bíblicamente. Porque bíblicamente yo entiendo, aunque usted no lo acepte, pero A ver. permítame decirle lo que entiendo. Que lo que te autoriza para predicar es oír el mensaje del Evangelio y luego recibir el Espíritu Santo para ser testigo. No, usted dice que no. No es así, mi hermano. Le respeto su Mire, punto mamá. de vista. Es que aquí no se en orden. Aquí no se en orden. Dice el texto así. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, claro. Mi pregunta es, ¿a quién estaban escuchando ahí? ¿A quién estaban escuchando cuándo? Cuando dice, al oír la palabra de Dios. Esa profecía está en No, eso, Isaías. no, habla ahí el apóstol Pablo. No, pero está citando Bueno, Isaías. bueno. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, también. En ese caso, también Isaías era un enviado por Dios. Bien, Hay muchos. bien. Tiempo. Ajá. La pregunta que le acaba de hacer, que no me la ha contestado bíblicamente, viene otra vez de nuevo. Del tiempo de Cristo hasta el día de hoy, ¿cuántos apóstoles ha habido? Según la Biblia. Sí, si me deja responderle, Sí, claro, pues, claro. pero no me interrumpa. No, no le interrumpo. Ok. Esa pregunta a mí no me concierne, porque yo no creo que se necesiten apóstoles hoy para predicar el Evangelio. Perfecto. Ok, y si la estoy contestando, ¿no? O sea, Desde el perfecto. punto de vista, Está muy claro que usted no como- cree que se necesitan apóstoles. Ajá. Esa es la verdad. Entonces, ¿para qué me pone a buscar en la Biblia Algo que usted no cree. No, y porque en la Biblia no te habla del año 100 para después. ¿Por qué me haces una pregunta? No hay tan evidencia planteada? bíblica Mire, que ahí diga va. que necesitas un apóstol. Sí, sí, hay muchos, no uno, hay muchos de estos. Márqueme por favor la cámara porque quiero que se escuche bien. Ándale pues. Sí. Vamos a leer 2 Corintios 5 al 18 al 20. Segunda de Corintios. Ajá. 18 al 20. Yo no dije nada, ¿eh? Vamos a leerlo. El texto primero en Juan 17, 20 tampoco le gustó. No le gustó. Nos No. vamos a pasar a otro texto. No es que no nos guste. Bueno, es que lo no entendemos cree. diferente. Ese es el punto. Vamos a leer el otro. Vamos a- Porque para A ver, nosotros, ¿Qué me dijo? Según 2 Corintios, Segunda de Corintios. ajá, 5 al 18 al 20. Segunda de Corintios. Y si usted no cree, Segunda de Corintios 5. 18 al 20. Me queda una duda, Daniel, Sí, antes, dime. antes de que avances. Si la pregunta no me concierne porque creo que está mal planteada, tú la puedes contestar. ¿Cuántos apóstoles hubo? Sí, claro. Desde la Mi- muerte de Juan hasta mi- tu apóstol, mi- por ejemplo. Mi, ¿no? mi satisfacción, Ajá. mi compromiso es demostrarle Claro. con textos bíblicos
donde dice, ¿verdad? Pero primero vamos a lo primero, porque usted no cree en los apóstoles, que haya, bueno, vamos a ver. No nos malentendamos. A ver ahora. No nos malentendamos, no, hay que aclarar. Sí, yo no creo que se necesiten apóstoles ¿usted no cree? hoy, yo no creo, porque no lo veo en la Biblia, ¿no? Así está. Para predicar el evangelio. Escúcheme, ese es ese. Vamos al Nunca texto que está dije, dando el ok, hermano. pero Sí, nunca la dije, muestra está aquí. Usted no es apóstol. No. ¿Está predicando? Sí predico. Amén. Sí, ¿Está? permíteme. Ya argumentó el por qué él Sí, predica. claro. No soy en... Está ¿Por bien. Ok. Ok. Pero el problema es que necesitamos entendernos. Daniel. Ok. Bueno, entonces lea el texto que está Nomás invitando para, al hermano. sí, nomás que Ya- me queda la duda. No, antes de que- ya se entendió su finalidad. Sí, como su lo propósito, veo yo. Sí, ya lo entendí, Ajá. yo lo entendí muy bien. o sea, Pero ya lo- nunca he dicho que no crea que haya apóstoles hoy. Claro, Nunca lo he dicho. pero que no se necesita. Pero que no se necesita un apóstol para que yo predique. Recálquelo bien, que no se necesitan para predicar, Para que yo predique. para que usted Yo no soy, predique. mira, yo no soy apóstol. Bueno, Ajá. sí. Pero Eso yo no- soy un predicador del evangelio autorizado por el Espíritu Santo. Mire, vamos Así a la lo Biblia, veo, ¿no? vamos a la Biblia porque eso nos va a ayudar. Lo único que estaba haciendo es aclarar mi postura. Sí, Ok. claro, está bien. Ok, segunda de Corintios 5, 18 al 20. 5, 18 al 20. Dice así. Cada vez que lo toque se detiene, por favor. Ok, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Deténgase. Me detengo. Primero. Ajá, Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ajá. ¿Usted se puede reconciliar si no hay un apóstol? Está argumentando el apóstol Pablo que se lo otorgó a ellos. Ahí está. Pero usted se puede reconciliar si no hay un hombre de Dios. Es que el apóstol Pablo me está diciendo que lo tiene. Ok, Ellos. me permite ahora decir cómo entiendo el texto Adelante. A ver. y luego cómo lo entiendes tú, Con toda hermano. libertad. Sí. Ok, Pero lo, Adelante, para eso es la lo palabra. único que está diciendo el apóstol, para mí como lo veo, yo soy el apóstol de Dios. Él 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 y está Pedro hablando. y Pablo. Sí. y todos los ¿Y apóstoles. quién le Ajá. otorgó Dios a él? Está diciendo lo que dice Efesios 2:20 para mí. Edificados ustedes, edifíquense sobre el Pero no funda, está hablando de una escúcheme, edificación. escúcheme, Pero- por favor, Sí, estoy sí, estoy adelante. exponiendo Sí, sí, cómo adelante, entiendo adelante. el texto. Disculpe, adelante Ok. para que ya seguir, continuar y Lo que está tener una diciendo, finalidad de esta ajá, plática. sí, lo que está diciendo para mí el texto, hermano Daniel, es lo siguiente, ¿no? El evangelio comenzó con Cristo, nos los pasó a nosotros y este es el evangelio. Y si alguno predicare a uno diferente, sea anatema, lo Amén. dice el apóstol. Yo tengo autoridad porque soy apóstol. No está diciendo, y se levantarán otros como yo para legitimar la predicación. No está diciendo eso. Está diciendo, a mí me llamó Cristo, ustedes lo saben. Es todo lo que está diciendo. No está diciendo, se levantarán otros como ¿Y yo. qué le dio a él? ¿Por qué ¿El no qué? se los dio a todos? No. Mi argumento, lo que usted me está basando, Sí. me lo dio a mí. Perfecto. No, dice- Pero ¿qué ministerio le dio? No dice ¿Qué que es a mí. ministerio? ¿Qué es ministerio? Pero no dice que a mí. Bueno, ¿qué es ministerio? Le leo de nuevo, dice A ver, nos bien. dio. A ver, ¿a quiénes entonces? Nos dio. Se ¿A lo voy a quiénes? leer. Sí, dice así. Nos dio. Nos dio. Está hablando de los apóstoles. Ah, perfecto. ¿Usted es un apóstol? No. Pero ¿qué le Porque el a ver, evangelio no va- empezó va- conmigo. ya Empezó me, con me ellos. permite, Amén. Empezó con ellos. Pues me, sí. me permite, Claro. me permite continuar. Sí. Yo le estaba preguntando, Ujú. lo dejé hablar hasta me cerré la boca. Sí. Entonces ahí en ese versículo, ¿qué está diciendo Pablo que le otorgó a ellos? A los apóstoles. ¿Qué ¿Qué les es? otorgó? ¿Qué les otorgó? El ministerio de la ¿Qué? reconciliación. A ver, vamos palabra por palabra. ¿Qué es ministerio? Es un nombramiento. ¿Qué es un ministerio? Es un nombramiento. ¿Qué hace un ministerio? Es un Un nombramiento. servicio. La palabra viene de la palabra servir, Lo autorizaron. servir, administrar. Sí. ¿Qué le está dando para que ellos administren? Ajá. ¿Qué El le- evangelio. No, ¿qué está diciendo ahí? Reconciliación. Es lo ¿Qué mismo, No, es no. presentar a Cristo para que el hombre se reconcilie con Dios. Oiga, pero también permítame hablar. Es que me hace preguntas. Sí, pero ahí mismo. Usted dice, ¿qué le está diciendo? Le tengo que contestar. Bueno, perfecto. No vuelvo a hacer preguntas Ok, para que pueda yo hablar. ok, perfecto. 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 Entonces dice ahí, nos dio un ministerio. Ministerio, si ustedes lo buscan, la palabra ministerio, servicio, administración,
alguna función que les está otorgando a los apóstoles. ¿Quedamos bien en eso? Está perfecto. Seguimos. Reconciliación. Ajá. ¿Qué es la palabra reconciliar? ¿Me está preguntando o está Ahora en su sí le forma de hablar? pregunto. Ok. El hombre está en pecado. Necesita reconciliarse con Dios. ¿Qué es la reconciliación? Estoy preguntando. El perdón de los pecados de los hombres. Porque Mire. éramos enemigos de Dios. Entonces, hasta ahí para, no sé, para... Es la disculpe, predicación del Evangelio. reconciliación, Ajá. a mi entender, Ajá. como yo lo he entendido, Sí. usted se pelea con él, usted se pelea con él, yo llego y los voy a reconciliar. Reconcíliense porque está peleado y usted está peleado. Ajá, está perfecto. Para mí esa es la palabra reconciliar. Es lo mismo que le estoy diciendo. Bueno, yo así lo entiendo. No sé si no le interpreté bien a usted. ¿A quién le dio ese derecho? Tú y tú, reconcíliate. pues a La ellos. A los apóstoles. Sí. Bueno, pero ¿con quién se van a reconciliar? No el hombre con el hombre, sino él o él Con Dios. Dios. Sí. Lo Pero ¿quién entendemos, tiene sí, ese servicio? ¿Quién tiene esa función? ¿Todos? ¿no? A ver, me permite ahí una objeción. Ahora sí le pregunto. ¿Todos? Ah, bueno, permítame contestarle. Perfecto. Permítame contestarle. El texto lo entendemos diferente, hermano. Así es. No, lo que pues estoy- tengo derecho a, No, sí, a decir lo que No, dice. sí, la sí, verdad. sí. Perfecto. Es que Yo si- por eso le por- estoy diciendo, si usted Y yo por eso lo estoy Oiga, grabando para que si es- todos sepan lo que creemos, ¿no? si es Y ahí Dios la el que lo doctrina que guía. cada quien predica, Si la es está Dios- exponiendo. Si es Dios el que lo guía, el Espíritu de Dios, pues Ajá. tiene derecho. Es que Claro, al momento ¿eh? en que usted dice, ¿quién nos puede reconciliar? Todos, pues obviamente si una persona no tiene conocimiento de la palabra del Señor, pues no me puede venir nada a decir a mí. Argumenté desde el principio a quién les estaba diciendo eso. ¿Mm? Sí, Concordamos porque que fueron a los apóstoles. Sí, Ajá. de acuerdo. Pero él le va, no es exclusivo de un apóstol ¿Dónde me dice eso? que, bueno, usted sosténgalo con la Biblia, porque pero- a lo que yo voy es de que no es exclusivo de un apóstol que a usted le presente la palabra para que usted se pueda reconciliar. Es decir, él no es apóstol, pero él tiene el conocimiento de parte, o sea, de Dios, Para porque predicar a Cristo, ¿no? Pero porque a lo mejor un apóstol conciliado, es que nos salimos, no, nos salimos, es que nos nada que salimos ver del con lo que contexto. estamos no, permítame terminar el tema. Sí, adelante. Un apóstol, ya hecho y derecho, vaya, ya le predicó a él. Y él ya conoce la doctrina y todo. Y entonces él va y le da a usted. Doy de gracia lo que se me dio de gracia. ¿Dónde está eso? Sí, ya me lo dio. Por Sí. usted yo recibí el Evangelio. Pero la pregunta viene el texto, lo que está diciendo el hermano. Si él lo ve en desgracia y usted va, A ver. usted no es apóstol, A ver, pero usted va y le predica a él del Evangelio, ya me él reconciliaste. puede llegar, sí, porque la relación de Es Cristo que el que lo reconcilia es es Cristo. personal, porque la reconciliación de Cristo, el intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo Es que Dios, mal- es está Jesucristo mal hombre. interpretando los textos. No, Yo recibo el Evangelio por usted. Yo, no, usted lo puede escuchar de mí, pero lo recibe de Dios. a ver, yo Ajá. escuché el Evangelio. de Amén, usted. vamos diciendo eso. Vamos, yo soy una persona que no conozco la doctrina, Ujú. no conozco a Dios, ni a Cristo, ni a Ajá. los apóstoles, a nadie. Ajá, Soy gentil. ahí le va. Pero da la casualidad que yo escucho y acepto el Evangelio de Cristo y acepto a Cristo como mi único Una suficiente pregunta. Salvador. Bien, ¿cómo yo me puedo reconciliar con Cristo si usted nada más me predicó en la Biblia que me menciona que a los apóstoles les dio el ministerio de la reconciliación Al principio, al principio y al fin? La ellos son doctrina los es la misma. fundamentos. La doctrina es la misma. Es lo único que está diciendo. Ahí va, ¿eh? Vamos a ver qué dice más. ¿Cómo me puedo yo Para reconciliar? poder edificar siempre debe de tomar el fundamento. ¿Cómo me debo yo reconciliar con Dios? Por medio de si Cristo. no hay un apóstol de Dios. No, es por Oh, medio de ¿cómo? Cristo. A ver, por medio de Cristo. Porque ¿Cómo? Cristo es el camino entre Dios y hombre. Pero ¿qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Ahí no dice eso, ¿verdad? Bueno, ahí no dice ¿Qué eso. está diciendo Ok, ahí el a ver. apóstol Bueno, Pablo? lo que está diciendo, Agárrale, a ver, agárrale, adelante. agárrale. Lo que Sí, está sí, sí. diciendo, Agárralo, ok. permítame, Sí. nomás voy a acabar esto. Sí, argumente usted también. Usted escogió, Una aclaración.
Se va a acabar la transmisión en vivo, hermanos espectadores, porque se murió la pila. Ok, Dios los bendiga. No, todavía no se acaba, pero para que vean que no abandonamos el debate, No, ni adelante, sí. estamos No, sí, atacando Vamos a a nadie. seguir, vamos a seguir. Probablemente mañana, no sé. Ok, Ya veremos, ¿no? permíteme que soy de la Antes de iglesia. que se acabe, aproveche. Permíteme que soy de la Aproveche. iglesia, la luz del mundo. Sí, aproveche. Y lo que predico no es una doctrina ni pensamientos de hombres, sino la doctrina de un apóstol de Dios. Y va a verlo ahorita cómo vamos a platicar. Antes que se Dios acabe, los hermano bendiga. Daniel, ¿hay otros apóstoles aparte de él? Sí, hay muchos apóstoles. Ajá. De Pedro, de Juan. No, no, o de quién. aquí actuales. No, mira, permíteme decirle que esa es voluntad de Dios, no mía, si haya o no haya más No, apóstoles. entonces no lo sabes. No lo sé. ¿Por qué no Ajá. lo sé? Porque yo no le puedo decir a Dios, oiga Señor, ¿por qué pones más? Yo el que conozco, hay un apóstol de Dios, Ajá. lo conozco por medio de su doctrina. por Pues medio puede de haber su otros. enseñanza. Si Dios los pone, yo le daría la diestra de compañerismo. Ajá. Así es. Pero ahorita no sabe de otros. No hay, hasta el día de hoy, hay solo uno. ¿Cómo se llamaba el primero? ¿Cuál de todos? El papá, Ah. el que inició. Aarón. Nuestros oyentes no saben. Aarón. Era apóstol. Fue apóstol. El hijo, durmió, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Samuel Joaquín. También era apóstol. También era Por apóstol. herencia, No. ¿Quién lo nombró? Aquí no es sucesiones. ¿no? No es. El que está ahorita, ¿qué es? ¿Nieto o es sobrino? Es el nieto. Y también es apóstol. Es apóstol. ¿Se hereda entonces el apostolado? No. Esa es decisión de Dios. Entonces No Dios se los puso hereda. a ellos tres. Dios los puso a esos tres. Y él puede llamar al que él quiere. Pero no los ha ¿Un llamado. apóstol levanta otro apóstol o viene de No, parte de Dios? no hay sucesiones. Pues aquí parece que sí, son No, todos familiares. parece- Permíteme que sí. decir, bueno, vamos Son a todos familiares, ¿no? Ajá. Sí. Permíteme decir. ¿Un apóstol levanta sí. otro apóstol o Dios tiene que levantar al no. apóstol? Aquí los apóstoles no se levantan con otro apóstol. No- Entonces, no hay sucesiones. ¿qué usted le garantiza que nosotros no venimos de un apóstol de parte de Dios? Bien, ¿O tiene que ser afiliado al suyo? bien. Deja de decirle que si en la iglesia donde está usted hay un apóstol de Dios, ok, conozcamos su doctrina. Ya casi se acaba, amigo. Conozcamos su enseñanza. Ok. Conozcamos si realmente es un hombre de Dios. Y nos damos la diestra de compañerismo. Es más, no hubiera tanta plática aquí ahorita si hubiese sido también un hombre de Dios el que ustedes tienen. ¿Está bien? Le aceptamos el Dios los argumento, como libre que es usted de argumentar, pues No, hay que todo escuchar el contesté, argumento. todo ¿eh? contesté. Así es. Una sola pregunta más. ¿Usted escogió a Dios o Dios lo escogió a usted? Mira, Dios en su plan bendito nos tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así como los apóstoles también son elegidos desde antes de la fundación para un servicio. Es decir, para ser llamados apóstoles, para dirigir a su pueblo, para dirigir a su iglesia. Nosotros no encerramos a Dios y lo limitamos, no. Pero Él llama a los que Él quiere. Pero se da Pero cuenta si no que están de también lo acuerdo está con su limitando, doctrina, no son de Dios. Mire, Porque al decir que ustedes iglesia sí son de parte de Dios y nosotros no, ahí lo está limitando. lo que pasa es que aquí los argumentos y las pláticas que hacen ustedes no concuerdan con las escrituras, no concuerdan con los apóstoles que hablaron, no concuerdan con la enseñanza, no concuerdan. Lo que le estamos mostrando, todo a su debido tiempo, en orden, que lo que estamos hablando es doctrina de los apóstoles. Y todo lo que hemos aprendido nosotros, lo hemos aprendido por medio de un apóstol de Dios. Por eso están las escrituras. Una pregunta, ¿es un Dime. solo apóstol donde está usted? Sí, Uno solo. sí, es uno. Entonces, ¿usted ya conoció personalmente al que está ahorita de líder? Sí, sí lo conozco. Entonces, cuando usted decidió seguir a Cristo, fue necesario que el apóstol lo viera usted y le llevara la reconciliación a usted. Para eso estamos leyendo el texto que no se acabó de leer, 2 de Corintios 5 al 18 al 20. Y se los voy a leer para que se cierre pronto. Sí, antes de que se acabe la Y batería. dice, el apóstol Pablo dice así: y nos dio el ministerio de la reconciliación.
a ellos les dio el ministerio de la reconciliación. Como que si Dios rogase por medio de nosotros. Son el fundamento. Allá voy. Y dice, y nos hizo representantes, nos hizo embajadores de la palabra de Dios, a ellos, no a nosotros, a ellos. Y luego nos menciona que por medio de los apóstoles nos reconcilia con Dios. Nos reconcilia. No dice por medio de los Cristo. apóstoles, perdón. Así dice. A ver. Así dice. ¿Dónde Bueno, dice que léalo, por medio? Lea el A ver, texto. léalo usted. No tengo, a ver. Léalo usted para ver si dice por medio de los apóstoles. Nos reconcilia. Quiere decir que este apóstol ha visto a todos los miembros de Del la cuerpo luz del de mundo Cristo. para reconciliarlos a uno por uno mediante él. No, es Cristo el que sana, hermano. Es Cristo el que perdona. El que reconcilia es Cristo, no un apóstol, pues. Bueno, Es que es lo que vemos en la escritura. Tienen el derecho de argumentar lo que Sigue, quieran. bueno, la palabra dice Cada eso. uno tiene la voluntad de El creer en único lo que intercesor quieran entre creer. Dios y el hombre es Jesucristo. Es más, Está dice, exponiendo bíblicamente la doctrina que predicaba el apóstol Pablo, ajá, la cual la transmitió a la iglesia de Corinto. entonces, ¿Cuál fue el propósito del apóstol Pablo de darles ese texto que el hermano les acaba de mencionar? Está diciendo nada más esto. Le contesto. sí, siéntese, para que no. No, pues ustedes están parados también. No, es que no podemos sentarnos ahí todos. Ah, ok. juntitos. Siéntese. si pudiera tener ustedes Ese sentado. texto Si hubiera una significa banca aquí. nada más lo siguiente. A mí, el Señor levantó a Pablo para predicar a los gentiles, a los judíos, y a mí a los gentiles. Yo soy. Pablo le está diciendo. No, entiéndame. Acordamos que acordó a todos los apóstoles. No, ¿verdad? pero no me escuchan. No me escuchan. Lo que el texto está diciendo es legitimar a los apóstoles que levantó el Señor, nos dio la autoridad para... Yo Amén. puse el fundamento como perito arquitecto. Así es. Es todo lo que está diciendo. Pero tenía un Después de él, todos van a predicar a Cristo el fundamento que puso él. Eso es todo lo que está diciendo. Yo creo que estuvo difícil la primera predicación de Pedro conciliar a todos los hombres. ¿Cuántos fueron? 5,000 el primer. No iba a reconciliar. Es que lo que para el hombre es imposible, para Dios es muy fácil. Para Dios sí es posible. Entonces, lo que para la mente humana le es incapaz de razonar espiritualmente, para Dios todo es posible. Y como Dios dirige a Cristo, Cristo autorizó a los apóstoles, ellos tienen esa autoridad. No hay que limitar. Ay, ¿por qué tantos? Para Dios todo es posible. Entonces lo haces de la comodidad de su casa, los nuevos miembros, o personalmente a cada miembro que se va Para Dios adaptando. todo es posible. Es que que- si me meto a hablar, van a empezar ustedes otra vez a hablar sobre el Espíritu Santo, el contexto que ustedes entienden como Espíritu Santo. Y hay que manejar las cosas en su punto para ya no mezclar y llegar a un fin, a un propósito. ¿Sí? Sí. Entonces esa es la idea de esta plática. No dejar palabras así al aire. Concentrarnos en una base. El señor que está tomando el video está repitiendo una y otra vez ese texto acerca de que Cristo es la piedra angular. Claro. Los apóstoles y profetas son ese fundamento que No. está Cristo es el fundamento. Bueno, ahí lo quitó ya. Edificado sobre el fundamento. de apóstoles y profetas siendo la principal piedra. Es el texto. Es que no lo dice pueden negar. Sí, pero dice el texto así. Ninguno puede poner otro fundamento. Que está puesto, el que cual es es Cristo. Ah, ¿Y qué no lee? no son los apóstoles. No, pero ¿qué dice el texto que estábamos leyendo? Ajá, ¿qué dice? Edificados. Sobre el fundamento. Cristo lo está diciendo. ¿Quién lo compone? Cristo. Es Cristo. Apóstoles. Es Cristo el A ver, fundamento. usted lo estaba diciendo. La ¿Por qué, no, escritura, por qué de hecho, calla? Ese texto yo ¿Cómo? no Porque- lo Espérame tantito para no ver, perturbar cerralo. aquí la plática. Ajá. Usted me la estaba diciendo, la estábamos diciendo conjunto. Sí, Efesios 2:20. Ajá, Efesios 2:20. Edificados. ¿Cuál es el contexto del fundamento? El fundamento. Vamos es a Cristo. leerlo. ¿Lo quiere leer? Sí, claro. Juntamente lo podemos, Sí, lo sí, podemos sí. visualizar los dos. Antes que se acabe la Edificados batería. sobre el fundamento Ajá. de Cristo. No, ¿Qué dice? de apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra. El ángulo. Jesucristo mismo. Amén. Así es. Ahora, cuando, lo dice. ok. ¿Quién compone el fundamento, hermano? Los apóstoles. ¿Quién compone el Dice aquí, fundamento?
Es Cristo. Ninguno puede poner otro fundamento Ninguno puede poner otro que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Aquí dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y ¿Quién compone profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo ¿Cuál es mismo. el fundamento total? Ahí le va. En quien todo el edificio, bien coordinado, va Amén. creciendo para ser un templo santo Amén, en el así Señor. es. En quien Gloria al vosotros también Gloria a justamente edificaos, es decir, Gloria a Cristo. no está Ahora la sí. piedra, luego los apóstoles, Gloria al luego Señor. nosotros sobre los... O sea, no es usted la piedra, Pero luego el apóstol, tómelo por favor, y luego yo como discípulo. Aquí dice, en quien vosotros también sois dice, juntamente, no aparte, ni sobre ellos, es Después de juntamente tener- Juntamente con ellos. edificados, es decir, yo no me agarro de aquí y usted de allá. O sea que Pedro Por está eso sobre Cristo, directamente, pues. por eso Pedro está sí. sobre Cristo, Pablo está sobre Cristo y yo también. Es lo que está diciendo, ¿eh? siéntese. No, Estamos Por eso hombro estamos- con hombro. ¿Qué es el fundamento? Cristo, Cristo es el fundamento. ¿Y quién más? No dice quién más. aquí dice, acabas de leer. edificados sobre el En fundamento el de nombre los de apóstoles y Jesucristo, profetas. en el No nombre está de diciendo que Jesucristo, ellos sean el fundamento, le invito sino que el fundamento de ellos, aquí a que dice, lea bien, por siendo favor. principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay una piedra principal, no la negamos. Mire. Es el fundamento. Mire, le voy a dar otro texto. No, pero deja que No, se calme no, porque no. lo ha entendido. Tiene que mire, contextualizar. disculpen. Dice Lo que pasa es que Pablo. vamos a seguir platicando y no vamos a llegar a una No, pero hay finalidad más otra vez. textos, hermano. No es el Sí, único. pero es que vamos a llegar al No. Hay más textos. Y uno de ellos dice así: yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿A quién se refiere? Mis respetos. ¿A mis quién se respetos, refiere? Pero A Cristo, no se refiere a Cristo. Incluso aquí dice que es bajo un mismo espíritu, que es el espíritu de Dios. mire, mis respetos. No es el mis espíritu de respetos. Pablo o el espíritu. En el nombre de Jesucristo. Siéntese. Los textos argumentados, cada quien tiene su propia opinión, Ajá. tanto como el señor que está tomando el video, como la otra persona que estamos Gamaliel conociendo. y Jesús. Gamaliel y Jesús. Ajá. Bendito sea nuestro Dios que estamos leyendo la Biblia. Amén. Y les pido en el nombre del Señor Jesucristo que pongamos énfasis en esos textos. Hay Que otros pongamos textos. Bueno, ¿qué Y se texto los me presento. ¿Qué texto al momento? Porque ya se va a acabar la pila. No, pues le presento dos. A ver, adelante. El primero, Siéntese. no, pues estoy Adelante, tomando adelante, la cara de él. adelante, rápido, rápido. O usted tome. No, adelante, rápido. Usted tome. Rápido, adelante. Ok, el primero, dice Pablo, yo como perito arquitecto Amén. puse el fundamento. Así es. ¿Quién es ese? Jesucristo. Eso es lo que creemos. Jesucristo es el fundamento, Perfecto. no un apóstol. Bueno, el otro ya. El rápido. otro es, dice así, ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Perfecto. Eso creemos. Amén. Usted dice Amén. que los apóstoles son fundamento. Aquí usted Pero es que quiere ver como hermano fundamento. Jesús lo está diciendo. No, pero la en Efesios Biblia no 2:20. lo dice. Entonces Ya se les contradice dice. la Biblia. Lo está malentendiendo. No lo está malentendiendo. Lo está malentendiendo. Está diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos están fundamentados en Cristo. Ellos están fundamentados en Cristo. O sea, Eso es lo que está diciendo el te texto. está ok, diciendo, ok, perfecto, cree, perfecto. cree, Ya te está diciendo. Ya entendí su argumento. Ajá. Te está diciendo, Ya cree entendí su en lo que argumento. creemos los apóstoles y los profetas. Claro. ¿En quiénes creen ellos? En Cristo. En Jesucristo. Igual que ¿Y a nosotros. quién te llevan los Incluso apóstoles aquí si no abajo- crees que tienen autoridad? Bueno, aquí dicen, en quien vosotros también sois juntamente, no Con aparte, ellos. ni sobre ellos. O sea, Pedro estaba Pero sobre si Cristo. usted no cree edificados. que tengan autoridad para que lo envíen. ¿Quién dice que no? Usted acaba de decir. Sí, hace rato dijo. No, sí creemos en los ministerios. No, pero en los Tienen apóstoles. autoridad los también. Pero En los- usted dijo que usted no necesita. Ah, eso sí lo sostengo. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo en Bueno, Efesios 2:20 Ahí le va. Es que que- es necesario? No, Los es que él apóstoles dice, y yo los- ya puse el fundamento. Yo ya lo puse. Oye, hermano. Él lo puso y es, que Cristo. lo que en el pasa- nombre del Señor Jesucristo razonemos bien, no vayamos a perjudicar esta plática que es muy rica, porque se está tomando la palabra de Dios. Sí. Sí. No la desvirtuemos. ¿En qué forma Se la lo estamos pide usted, desvirtuando? Por eso, no la desvirtuemos. Porque o sea, el fundamento llegar a un es concreto, Cristo. no hablar solamente por hablar para acabar el video. Le estamos dando texto Bueno, perfecto. Aquí está, mi donde hermano. dice que el fundamento es Cristo. Dice que Pero juntamente dice que con ellos somos, Edificados todos. dice, a quien ahí lo vosotros dice. también sois juntamente edificados. Ellos estaban en Fundamento, y Cristo, no pues. sobre ellos. Y también nosotros.
¿Por qué usted El está? fundamento es Cristo, no ellos. Pero ¿quién le da a usted la autoridad para estar en Cristo? Pues Cristo. Claro. Caray. Sí. La predicación del Eso Evangelio. dijo segunda de Corintios 5, ¿Quién se lo dio a los 5, apóstoles? 18 al 20. Es que Por no se eso, acabó de ¿quién se lo leer. dio? lo acaban de leer, por favor, lo acaban ¿Quién de se lo dio leer. a todo el que cree? Es más, Pero por favor, lo acaban de leer. Estamos Oiga. dando textos. Es que no acabó de leer el texto. El hermano argumentó Sí, es el que- texto. es que- de segunda de Corintios A ver, si 5. todavía hay batería, hay tiempo No. todavía. segunda Es que no Segunda de lee Corintios 5, ¿qué? 18 al 20. Es que 5, no. 18, 20. Siéntese para que lo Léanlo lea. todo. todo el... No, 5, 18. 5. 18 al 20. Del 18, versículo 18 Al 20. al versículo 20. A ver... Segunda de Y Corintios. todo esto proviene de Dios. ¿De dónde? Quien nos, De Dios. Base Que nos fundamental. reconcilió consigo mismo Por medio de por Cristo. medio de Cristo. Ajá. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hasta ahí. Y nos dio el ministerio de la ¿A reconciliación. quién? ¿A quién se lo dio? Por los apóstoles. A los apóstoles. Síguele. Vamos bien. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Ajá. Por medio de los No. apóstoles. no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados. Ajá. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A ver, Aquí, ¿a quién les encargó? ¿A todos? A ellos les dio el No, evangelio. porque ok, ellos magnífico. pusieron el fundamento, pues. Exactamente. No habla de un pero fundamento. usted No, no sí lo necesita. habla. Usted dijo que usted Sí no lo neces- habla. Yo como perito arquitecto Espéreme tantito. lo puse. Vamos a contextualizar todo lo que estamos diciendo. Ajá. Usted dijo que no lo necesita. No, ¿Pero a por qué lo Pablo quiere? no. No dije que no necesitaba a Pablo, nunca he El dicho eso. ministerio de la Usted reconciliación. dijo que no necesitaba. A los No, apóstoles no, que no, solamente no, no. predican. Está grabado ahí. ¿No lo están Está, grabando? no, es que usted está falseando mis palabras. Siéntese, A ver, por diga favor, lo para que que. dijo. Voy a decirlo de nuevo por A si ver, no me adelante. entendieron. Sí, adelante. Lo que legitimiza a una persona para predicar el evangelio, primero es haberlo oído, Amén. después haberlo creído y después recibe el Espíritu Santo para predicarlo. La pregunta. Yo no veo en la Biblia, No está autorizado para darlo. yo Eso no estoy veo en la Biblia. Bueno, no es que esté afíliate. autorizado, es Mire, el que tiene el conocimiento para dar las semillas. no, y la ¿qué está- virtud del Espíritu para ¿Qué predicar. está diciendo Por Pablo ejemplo, ahí? el etíope. Hermano, Eso hermano es Jesús, todo. hermano Jesús, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Sí, pero es que... ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Para A ver. ya no ir más A ver. hay que irnos Es ya que a lo vamos, concreto, vamos. porque Está se va a diciendo, acabar la yo soy el pila. autorizado para poner el fundamento que es el Evangelio. Me dieron ese trabajo y ya lo puse. No. Eso es No. lo que está diciendo. Nada Dice- más. Y nos dio a nosotros El la ministerio. de- palabra Lo entiendo. Ahora mi de pregunta. reconciliación. ¿Nos dio a nosotros? ¿A ellos nada más? A ellos. Entonces Joaquín Arón no tiene autoridad Usted, ahorita. usted me lo acaba de Pregunto. decir. Siéntese por. Joaquín no Arón se no tiene serene. autoridad. No Usted se- me no- lo acaba de decir. no- Joaquín Arón no tiene no- autoridad no- porque no- no fue a sé. ellos nada más. Ah, Yo creo permíteme que tiene decirle. toda la secuencia desde el siglo I hasta el Permíteme decirle siglo XXI, ¿no? que. De curioso. Hay apóstoles y libros, profetas, ¿no? hay curioso. libros de la Iglesia Católica que usted puede leer. Ahora sí nos vamos a basar en lo que dice No. la Iglesia Católica. No, es que si usted está buscando algo histórico y que no lo tiene, porque Entonces- me está diciendo que no lo tiene, que yo se lo dé, Entonces, usted me yo está le estoy diciendo diciendo, que lo- investigue en el mundo como ha seguido ¿Cree investigando usted, desde ahora. Aarón, como un paso de fe a ciegas totalmente de que Dios, o sea, directamente de Dios, recibió el ser profeta? Porque también me han Apóstol. comentado, Profeta no, apóstol, apóstol. perdón. Porque también ustedes me han dicho lo siguiente: un apóstol no puede levantar otro apóstol. Así es. Amén. Más sin embargo, se Él han ido nombró a su hijo, levantando ¿no? a su hijo. Le dejó a su ¿Quién? hijo A ver, a ver, a ver. ¿Quién a ver. dijo? ¿Quién le.? Bueno, es lo que vemos. No, Qué bueno, conveniente, siéntese, ¿no? siéntese. ¿Pero quién dijo? Qué conveniente. ¿Quién dijo porque eso? Incluso Es si muy lo vemos, conveniente. A ver, ¿pero quién lo dijo? Dejo mi hijo y luego Es dejo mi conveniente, nieto. pero Lo ¿Quién dijo. lo dijo? Qué raro, ¿no? Oiga, ¿y quién era Andrés? Qué raro. ¿Y quién era Judas? Bueno, Oiga, ellos qué no- conveniente que eran bueno, hermanos de Jesús. Ellos, Que eran hermanos entre Pero ellos. los bueno, amó el Señor. ellos no Siéntese. lo heredaron, Mire. ¿entiende? Mire, para aclarar Mire. esto. Ellos por no favor. heredaron, por ejemplo, ¿Cómo se llama? Ah, Gamaliel. 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 Sí. Con toda responsabilidad, usted que estudia la Biblia y que ha venido aquí para predicarles a ellos. No, ellos son predicadores. Ellos Bueno, mismos. pero usted Vengo está, por amistad. bueno, viene por amistad y Sí. están ahorita y van a llevar pláticas, creo yo, Sí, pues claro, porque el Espíritu claro. de Dios los ha reunido, así argumentó el hermano Sí, Jesús. claro, sí, esa es la verdad. Entonces, Es la verdad. con toda responsabilidad, hay que hablar la verdad. Sí, claro. ¿Por qué decir mentiras? Ok. No, Dígame yo no usted. dije una mentira. Siéntese. que yo sepa. Sea lo más breve posible. ¿De dónde sale el apóstol? Primero hay que aclarar el texto que estamos leyendo ahorita.
Porque, Bueno, Todavía ya hay batería. no tenemos sí, batería. mire, Sí, no importa, mira, se acaba, Vamos al tiempo, se acaba el video, no importa. Que se si- acabe la batería. seguimos platicando, no hay problema. Que se acabe. Si Bien, quiere, córtalo. No sé, si quiere, por mí no hay hay que cortarle. No, no, van a desaprovecharlos. No, sí, bueno, ahí le va. Porque hay gente viendo. Permíteme decirle que no se leyó todo el texto que acabamos de leer. ¿Eso lo grabo? Ajá. Sí. Permíteme decirle que no se leyó el texto que acaba de leer. Necesario es que lo lea otra vez para que lo termine. Léalo. Ahora según léalo le- usted. Sí, es que me hace falta los lentes. Ah, mira, aquí tengo lentes. Sí. Nada. Vamos a leerlo y yo sí me voy a detener porque nomás lo vemos y no lo entendemos. Dice, Casi le falta un poquito. ¿No? sí, no se preocupe. Dice el texto. hasta va a estar a ver, callado una pregunta para- técnica. Si se acaba el video, ¿queda A ver. grabado? Que yo sepa, sí, no sé. Bueno, no importa. No se vaya a perder la grabación. Podemos terminarlo Ahí va. Sí, y seguirlo escuchando un Déjalo ratito. leo y Ok. me voy a detener yo, ¿sí? Sí. O unas palabras finales de usted, de mí, y para No, terminar ahorita la no, grabación. seguimos platicando, no se preocupe. Me refiero al Que video, Dios hermano. estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a los apóstoles, a No dice a nosotros. los apóstoles, dice a nosotros. No me cambie la escritura. A ver, mi pregunta es, ¿quién es el que está hablando ahí? No, pero lea como Te- dice. por eso. Le ruego que lea como Por eso. dice. Sí. Mi pregunta es, ¿quién es el que está hablando? No lea su argumento, lea como dice. ¿No dice que es a los apóstoles? No dice A ver, ahí, dice vamos a a leerlo nosotros. otra vez. Dice Y a dice, nosotros. Habíamos acordado que usted ya había dado, por cierto, a quién, Sí, ¿a quién pero- se refería. Soy celoso de la lectura. Pero usted había Soy celoso ya yo de la confirmado lectura. ¿A quién se refería conmigo? Usted Sí. nos comenta que seamos, y que seamos Ok, leales, vamos a ¿no? ver, A la lea como escritura. dice. Vamos a lo voy a leer. Sea como usted dice. verás, Así, si usted vamos verás a a la ver. escritura. Y dice, Sí, lea como dice. dice, La Usa su lectura nos argumento, lleva a sea un veraz a la contexto escritura, nada más. En nuestra mente, saber de quién se está tratando. Sí, pero Ajá. es que me Vamos está a ver, leyendo la vamos a ver. escritura Ven. y me cambió una palabra. no, sí, se la Es que cambié. va a decir, Permítame, déjaselo no, digo. sea honesto. Fariseo, Dice- romanos de romanos. Dice, Me va a y decir nos ahorita. encargó a nosotros, Ajá. dice, que si Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta al hombre los pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Me detengo tantito ahí. ¿Sales? ¿Sí sabe qué es un embajador? Sí, ¿Qué es un embajador? es un hombre autorizado por el presidente para representarlo en otro país. Muy bien. ¿Qué representa el apóstol Pablo? O los apóstoles, cuando dice y nos encargó a nosotros, habla en plural, no habla en singular. ¿Qué dice ahí que nos encargó a nosotros? El ministerio de la reconciliación. Pero ¿cómo? Si usted no cree en los apóstoles, usted no cree En Pablo. en lo que acaba de decir que no cree en los apóstoles. Y dice, y nos hizo embajadores Ajá. de la palabra. No, de en Dios. Pablo sí creo. ¿Me permite Y en tantito? Pedro también. A ver. Y dice, y nos hizo representantes, nos hizo embajadores de la palabra de Dios. No, Ellos no son dice los- de la palabra de Dios. Ay, sí, santo. Dice, nos encargó el Léalo, ministerio de la léalo, reconciliación. Sí, se lo voy a leer para que leerlo todo. Sí, léalo. Y dice, así dice la palabra, lo digo yo. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, nosotros nos hizo pecados, para que nosotros fuésemos hechos de justicia de Dios en él. ¿Qué les encargó a los apóstoles? El ministerio de la reconciliación. El evangelio. Nos encargó Es el evangelio. el ministerio Es el evangelio. de la palabra de Dios. Nos hizo embajadores de la palabra de Dios. No Cristo. O sea, no nos hizo Cristos pequeños. Los hizo nada más portavoces. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que ellos son los que Amén, de Cristo, representan a los Portavoces, apóstoles. nada Sí, más. Amén. Esos son, Eso vamos a es. poner, es la palabra correcta, vamos a La hacerlo. palabra. Ellos son los voceros, los apóstoles son los voceros de Cristo y de Dios. Mi pregunta es, si no hay un vocero, un representante, un embajador, ¿puedo predicar la palabra de Dios para reconciliarme con Dios?
ellos ya dieron el mensaje, ya pusieron el fundamento. Le estoy contestando. Yo como perito arquitecto, grábame, hermano, puse el fundamento. ¿Quién es ese fundamento? No, le estoy hablando con él. ¿Quién es ese fundamento? Cristo. Ah, ok. A Pablo se le encargó el ministerio. No, usted está parado, siéntese usted. Yo quisiera De hecho, estamos hablando de un edificio, mi hermano. Estamos Claro. hablando de los cimientos. Claro. La piedra es Y Cristo. Pablo lo predicó. De ahí Entonces, sigue mire, la se lo Dala, voy a- que se vienen lo siendo voy a poner bien los sencillo. apóstoles. Así es, amén. Pero está de acuerdo conmigo que arriba del edificio no es necesario traer otra vez el cimiento. el cimiento ya está Pero ¿qué es lo puesto. que Ya está sostiene puesto. todo? ¿Qué es lo que sostiene? Sí, pero no es necesario poner otro cimiento arriba. El fundamento ya está puesto. Y ahí nos desprendemos. ¿Cómo va a poner otro fundamento? Por eso en el tiempo, Dice que por necesito eso a alguien estamos hablando de un más. edificio. No necesito a Por nadie eso en más. el tiempo ya Nomás a está el Pablo fundamento, y el ya está mensaje eso, del ya están los evangelio. apóstoles, los profetas. Y sigues más para arriba. No ocupas otro, o sea, A mi entender, no ocupas meter otro profeta a la mitad sí. del edificio. Bueno, a ya mi está. entender, lo que me están diciendo los hermanos es de que como ya está Pablo, ya está Pedro como fundamento, No. como Dala, como Dala. Jesucristo. Bueno, Jesucristo. Cristo, los Ese apóstoles- es la raíz de ¿Me todo. permite? Sí. Me está diciendo el hermano que como ya está Cristo, Cristo. como fundamento y los apóstoles, ya se puede construir arriba. Y esos apóstoles a los cuales nos referimos es Pedro, Pablo, Juan, los 11. ¿Sí? Y entonces ya, estando ellos habiendo vivido hace más de 2000 años, o cerca de 2000 años, ya cada quien puede llegar a construir en ese mismo edificio. No. ¿Por qué no? No, dice yo como perito arquitecto, escuche, puse Pero, el fundamento. ¿me permite otra no vez dice cualquiera puede edificar, no, dice, cada uno mire cómo Por sobreedifica. eso, bueno, voy al contexto que usted me está Nadie diciendo. está diciendo cualquiera puede venir Estoy y edificar. tratando de entender lo que me están diciendo. ¿Sí? Cristo está. Ya está el fundamento. Amén. Los apóstoles, otro fundamento. ¿No? No, están agarrados al fundamento. o sea, Ellos pero mismos están Y ahí. nosotros juntamente de ellos hay que agarrarnos Están del ahí. fundamento que es Cristo. Sí, ya murieron. Pero están ahí. Claro, son parte de la iglesia. Pues está en la Biblia. Ok. Ese es el entendimiento Por que eso va a están haber dando. una resurrección Bueno, de los que respeto. murieron en Cristo. Miren, ¿no? respeto su entendimiento. Ah, Respeto su entendimiento. Y bajo ese entendimiento, yo digo, entonces, como ya está hecho la parte de abajo, ahora sí, ¿Puedo predicar como usted? ahora sí, Necesitaron los puedo apóstoles- levantar el edificio. Los apóstoles necesitaron otro Moisés. Eso es lo que están diciendo ellos. Ese es el argumento que toman de esos textos. Perfecto, lo entendemos. Les entendemos su idea. Ahora, nuestra idea. ¿Sí? ¿La escuchamos? A ver, sí. Nuestra idea. Sí, la escuchamos. Cristo, principal Por piedra. favor. Ajá. Fundamento, Cristo y apóstoles y profetas. Como Están. dentro de una misma piedra o aparte de. Siempre y cuando se construya el templo de Dios, que es la iglesia, ese fundamento debe de estar. ¿Cuál? Es el que estamos hablando, Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo el fundamento. Juntamente con los apóstoles a los cuales él nombró embajadores en el texto que está argumentando el hermano Daniel. Están juntando dos textos que hablan de cosas distintas. Mire, yo estoy formulando lo que yo creo. Correcto, sí. Ya quede claro con lo que ustedes creen. Déjenme argumentar lo que yo creo. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Me parece, yo estoy callado porque Lo me estamos parece oyendo. totalmente de O sea, acuerdo. por favor. Ok. Ajá, sí, adelante. Entonces, a nuestro entender, Cristo debe de estar presente. Los apóstoles deben de estar presentes. Pero una preguntita y los 12. Otra vez. Los otra 12 vez, o los de otra hoy, vez, pues. Otra vez. Déjeme argumentar. Déjeme argumentar. Es que cuando dice los Por apóstoles favor, deben de yo le estar entendí. presentes. Yo le traté de entender y le entendí. No, yo no le entiendo. Por eso pregunto. Pero por eso yo le entendí. No, pero yo porque no le me quedé- entiendo. Porque la mayor parte me quedé callado. No, pero yo no le entiendo, hermano. No, estoy bien participativo, mi hermano. Sí, pero Yo la quiero mayor saber. parte me quedo callado. Entonces Pero yo déjenme quiero- hablar. Déjenme hablar. Es que Y no- después argumenta todo. Ok, voy a guardar mi duda y luego me la contesta. perfecto. Ok, adelante. Perfecto. Adelante. Entonces, la estructura de la iglesia debe de llevar esa base. ¿Sí? Sí.
La estructura de la iglesia debe de llevar ese fundamento. O sea que es necesario un profeta como estructura de una iglesia. Nunca dije eso. Es que el texto dice apóstoles y profetas. Dice edifica. Entonces hay que acordar sobre lo que dice el texto. ¿De qué hablaron los profetas antes de Cristo? De la venida de Cristo. ¿De qué hablan los apóstoles? Sí, pero De Cristo. Entonces todo concuerda en una piedra angular, que es un ángulo. hermano, pero el texto Todo dice... concuerda en una piedra angular, que es El Jesucristo. texto dice... ¿Me permite hablar? No le entiendo. Por eso, pues permítame hablar. No, pero no me saca de dudas porque el texto dice Bueno, incluye profetas. Cerramos con esto. Incluye profetas. Vamos a tratar de que él argumente para poder explicar. Ok, voy a decir mis dudas. Número 1. Como yo los estoy entendiendo a ustedes... No nos entendió porque dice que no entendió. No, hay una parte que entiendo y otra no. El texto nos dice apóstoles y profetas, no dice solamente apóstoles. Y usted dice que se necesita a Cristo y a ese fundamento, pero el texto dice apóstoles y profetas. Ustedes no tienen profetas. ¿Quién dijo que no? Ya me dejó mucho el texto. ¿Cómo? Ajá, como es mi duda, ¿no? Es su duda. Ajá. Si tienen profetas también o nomás un apóstol. Ahora, el texto no dice edificado sobre un apóstol. Dice sobre apóstoles y se refiere a los 12, no a un futuro. Ahora, si dijera edificado sobre un apóstol, entonces yo diría, ok, necesito Mire, un apóstol. Si no me quiere entender, no me entienda. No, ya ¿verdad? le expresé mis dudas. Siga No, adelante. Por eso, si no me quiere entender, discúlpeme, pero pues es que los textos están, Ajá. Pero no muchos. tanto usted los interpreta de una manera, como yo los interpreto de una manera. ¿Sí? ¿Sí tienen ¿Estamos en eso? Sí tienen profetas. ¿Estamos en eso? Usted los interpreta de una manera y nosotros lo interpretamos de otra manera. Sí. Perfecto. Entonces, mientras tanto, no cedamos para llegar a algo concreto, vamos a seguir con la misma lucha. Yo les expuse antes de hablar, ahorita, que dije, ya les entendí. Y les expliqué lo que yo entendí de ustedes. Perfecto. Sí. Voy a guardar mis dudas al final. Siga. Pues, perfecto, yo les entendí su argumento, su interpretación de los textos bíblicos. Perfecto. Yo estoy tratando de hacerme a dar a entender cómo yo lo entiendo, pero usted me sigue interrumpiendo. Es que yo tengo una duda, No, sí tengo dudas, en Sí, verdad. yo también tengo muchísimas dudas de usted. Ok, entonces siga adelante con su exposición y se las hago al final. Claro, pues sí. Queda el 10%, hermano. Seguimos No, adelante. pues que si se graba bien y si no, pues ya está al aire. Yo diría, si hay unos 3 o 4%, pues yo creo que lo cerramos, no se va a perder. Diga unas últimas palabras. Pues ese es el argumento pues que tenemos nosotros. Para que esté la estructura de la iglesia se necesita el fundamento. ¿Y ese fundamento cuál es para que quede grabado? Jesucristo Apóstoles, ¿no? también, ¿Y profetas? también. Perfecto. Pero nosotros estamos juntamente con los apóstoles y profetas, como vamos aparte. Pues estamos juntamente también ahí. Ok, mis finales palabras, hermanos, del video. Si la Biblia dijera, necesitas para ir a predicar que un apóstol, si la Biblia dijera, un apóstol te nombrará para ir a predicar,